¿Es posible cambiar las historias escritas en nuestros genes? Cada célula de nuestro cuerpo contiene una mente maestra en su núcleo, ADN, el código original de la vida. El código, en esta larga molécula filiforme, contiene la información esencial que regula las actividades de la célula y que transfiere los rasgos hereditarios de una generación a la otra. En la primavera del 2003, 50 años después del descubrimiento de la estructura de doble hélice del ADN, los científicos terminaron de hacer el mapa de la secuencia del ADN humano. Ahora trabajan a toda velocidad para extraer los detalles de toda la información genética de nuestros cromosomas. Igualmente importantes, pero mucho menos conocidas, son las investigaciones novedosas que indican que nuestro ADN no es un código fijo y que nuestros genes pueden ser alterados y afectados por nuestras emociones y experiencias. Como pionera y maestra en el campo de la sanación y de cómo nuestros valores y emociones afectan nuestra salud y nuestro ADN, también he aprendido que nuestros genes determinan mucho más que solo el heredar el cabello rizado de nuestra madre o los ojos de nuestro padre. La manera en que reaccionamos, la manera en que nos comunicamos, la manera en que pensamos y expresamos nuestras emociones, incluso el patrón de nuestras relaciones, salud y finanzas, todas ellas están determinadas por nuestros genes. Con frecuencia se puede seguir el rastro de estos patrones hasta un origen que no asociamos comúnmente con la herencia, los sentimientos y valores de nuestros antepasados, que yo llamo sus historias. Estas se encuentran cerradas con llave en la memoria de nuestro ADN. Nos influencian de maneras que ni siquiera notamos. En otras palabras, además de nuestro color de cabello y la forma de nuestra nariz, una historia emocional nos ha sido transmitida a través de nuestra descendencia familiar. Me gusta describir nuestro ADN como un enorme libro de cuentos. De los 46 capítulos científicamente descritos como cromosomas en nuestro libro personal de vida, 22 capítulos nos los transmitió la descendencia de nuestra madre y 22 capítulos fueron transmitidos por la descendencia de nuestro padre. 2 capítulos adicionales nos hablan de nuestra conexión con Dios o la fuente universal de vida. Cada capítulo está formado por decenas de miles de historias que los científicos llaman genes. Los recuerdos genéticos y el sistema de valores que forman el libro de nuestro ADN pueden constituirnos de muchas maneras, pero también son responsables de transmitir patrones negativos que son un obstáculo para vivir la vida que queremos. Algunas historias tienen un efecto inmediato cuando, por ejemplo, alguien nace sordo o con diabetes. Otras historias permanecen dormidas y se revelan solo cuando las desencadenan ciertos acontecimientos o experiencias, trayendo de manera repentina cambios, a veces indeseables, a nuestra vida. Una y otra vez he visto cómo las historias grabadas en nuestro ADN determinan el curso de nuestras relaciones, nuestra salud y riqueza. En esencia, lo que sucede en el viaje de la vida es un resultado de lo que está escrito en el código de tu ADN. Lo que he descubierto y de lo que trata este libro es que podemos cambiar nuestro código. No está grabado en piedra. Tenemos el poder de cambiar las historias escritas en nuestros genes y por lo tanto el poder de cambiar nuestras vidas. Este libro comparte técnicas fáciles de usar y técnicas autosanadoras que trabajan a niveles energéticos, emocionales y de vibraciones para ayudarte a liberar los valores codificados en tu ADN que te limitan. Estos procesos han ayudado a miles de personas a encontrar alivio en una amplia gama de cuestiones, desde el estrés emocional y relaciones problemáticas
hasta alergias y enfermedades que amenazaban la vida. El ADN de la soñación revela los descubrimientos, investigaciones y experiencias de vida real que han desembocado en el presente trabajo y describe 5 pasos básicos para reiniciar tu código genético y lograr bienestar total y abundancia. Vivimos tiempos de gran transformación. Muchos de nosotros ya empezamos a cambiar la creencia de que somos víctimas por la conciencia de que nuestros sistemas de valores crean nuestra realidad y que la propia transformación depende de nosotros, incluida nuestra sanación. En este audiolibro aprenderás cómo sanarte a ti mismo, cómo neutralizar rápidamente los programas negativos transmitidos a través de tu descendencia y cómo activar tus patrones positivos para que puedas manifestar el bienestar que está destinado para ti. Tienes una fuerza que vive en ti, que puede llevarte más allá de tus creencias actuales. Es el poder de sanar. Yo abogo por esa fuerza dentro de ti y te doy la bienvenida al siguiente paso en tu viaje de sanación. Cuando veas la palabra sanar en este libro, hablo en sentido espiritual, no en un sentido médico. Sanar espiritualmente con respecto a algo significa volverse objetivo con respecto a ese asunto. Por ejemplo, sanar puede involucrar la cura, pero también puede involucrar estar en paz con el hecho de que no hay cura. Si se te ha diagnosticado una enfermedad, busca el consejo de un médico profesional. En ningún caso, lo que se ha dicho en este libro debe contribuir a retrasar u omitir un adecuado tratamiento médico. Parte 1. Emociones, creencias y herencia genética. El libro de historias de tu ADN. ¿Cómo podemos crear de manera consciente la vida que queremos? ¿Qué papel juegan nuestras emociones y sistema de creencias en nuestra salud? ¿Dónde se origina nuestro sistema de creencias? ¿Y cómo podemos trabajar con él para sanar y crear una forma de vida más satisfactoria y con más sentido? Mi búsqueda de toda la vida para encontrar las respuestas a estas preguntas me ha llevado a la frontera de la conexión mente-cuerpo. La investigación acerca de la conexión entre la mente y el cuerpo se expandió hace 30 años cuando el Dr. Herbert Benson, presidente de Mind Body Institute y profesor asociado de medicina en la Harvard Medical School, demostró que las técnicas de relajación pueden reducir el estrés, bajar la presión arterial y el ritmo cardíaco y, por lo tanto, mejorar la salud. Hay muchos médicos, científicos e investigadores en los campos de la medicina de la mente-cuerpo, la física cuántica, psiconeuroinmunología y la sanación vibracional, que proporcionan fuertes evidencias de la conexión entre nuestras emociones y nuestra salud y bienestar. A la mitad de esta revolución, Caroline Myss creó un principio sanador clave en su libro Anatomy of the Spirit, Anatomía del Espíritu, en donde sustenta las técnicas de sanación energéticas desde tiempos antiguos hasta la modernidad. Nuestra biografía se convierte en nuestra biología. Nuestros campos contienen nuestras historias, cada capítulo, línea y verso de cada acontecimiento y relación en nuestras vidas. Cada pensamiento que hayas tenido ha viajado a través de tu biología y ha activado una respuesta fisiológica. Conocemos, por ejemplo, el efecto del miedo o de la cólera intensa. Nuestro ritmo cardíaco incrementa, apretamos los dientes y nuestra presión sanguínea se eleva. La doctora Myss dice que entre las experiencias que llevan energía emocional a nuestro sistema corporal están las relaciones pasadas y presentes, recuerdos y experiencias profundas o traumáticas, patrones de creencias y actitudes.
Las emociones que producen estas experiencias se codifican en nuestros sistemas biológicos, dice, contribuyendo así a la formación de nuestros tejidos celulares y almacenándose en nuestra memoria celular. Otro paso en nuestra visión evolutiva de la conexión mente-cuerpo lo dio la internacionalmente reconocida neurocientífica doctora Candace Pert en su trabajo más importante, Las moléculas de la emoción. La doctora Pert establece las bases biomoleculares de nuestras emociones y nos ayuda a entender cómo exactamente las emociones afectan a la salud. Descubrió que los sistemas principales del cuerpo forman una vasta red que lleva la información entre dichos sistemas conectándolos. Estos son los neuropéptidos y sus receptores, que ella llama los bioquímicos de las emociones. Estos mensajeros se encuentran en constante comunicación con el sistema inmune. En realidad, como ella afirma, las emociones son la conexión entre la mente y el cuerpo. Con base en esta investigación científica, es momento de trascender los conceptos del poder de la mente sobre el cuerpo, dice la doctora Pert. Según mi investigación, esa frase no describe exactamente lo que sucede. La mente no domina al cuerpo, se convierte en cuerpo. Cuerpo y mente son uno. Debemos comenzar a ver nuestras emociones, dice, como señales celulares involucradas en el proceso de traducir información. En realidad física, literalmente, transformar mente en materia. En otras palabras, el cuerpo y la mente se comunican a través de moléculas de emoción. Debido al trabajo de pioneros como ellos, sabemos que nuestras emociones impactan las células y tejidos de nuestro cuerpo y que tienen influencia en nuestra salud. Sin embargo, la vanguardia de estas investigaciones va aún más allá y busca profundizar. Así, la investigación revolucionaria muestra que nuestras emociones nos impactan en el nivel más básico de nuestro ADN, un descubrimiento cuyas implicaciones son de muy largo alcance. Nuestros genes responden a la emoción. Los genetistas saben, desde hace algún tiempo, que los tipos de estrés ambiental pueden afectar a los genes y provocar mutaciones. En los años 40, la genetista norteamericana Barbara McClintock realizó un increíble descubrimiento que no fue completamente reconocido, sino hasta después. En 1983 ganó un premio Nobel por su descubrimiento acerca de que los genes pueden cambiar su posición en un cromosoma en respuesta al estrés. En su discurso, al recibir este reconocimiento, dijo que los impactos al material genético, desde accidentes en la célula, infecciones virales o entornos alterados, fuerzan al genoma a reestructurarse a sí mismo para sobreponerse a la amenaza. El genoma es la totalidad del material genético de un organismo. Las emociones, creencias y todo aquello que hemos heredado afectan nuestro ADN. Nuestros genes responden a las emociones para bien o para mal. Los dispositivos sensibles y las señales que inician estos ajustes están más allá de nuestra capacidad de comprensión, dijo McClintock. Motivó a los científicos a trabajar por determinar la cantidad de conocimiento que la célula tiene de sí misma y cómo la utiliza de una manera pensada cuando se le desafía. Llamó al genoma un órgano de la célula altamente sensible que es capaz de detectar los acontecimientos inusuales e inesperados y responder a ellos. Al cierre de su discurso, McClintock anotó de forma profética que los científicos en el futuro, sin duda,
se enfocarían en el genoma con una gran apreciación de su importancia. Al realizar sus descubrimientos, McClintock había trabajado inicialmente con plantas, pero poco después los científicos reconocieron que el mecanismo que ella había identificado, genes de cromosomas en movimiento con respuesta al estrés, podría contribuir a la evolución humana al crear nuevas mutaciones. De igual importancia fue que esta investigación demostró que nuestro código genético no es estático, sino que es afectado por el estrés en su ambiente. Tan pronto como esto surge, nuevas investigaciones comienzan a probar que el estrés en nuestro ambiente altera nuestro ADN. Un estudio importante presentado en los reportes oficiales de la Academia Nacional de Ciencias en diciembre de 2004 indicaba que un estrés significativo en la vida puede dañar los telómeros, partes del ADN en las puntas de los cromosomas, que están dentro de las células inmunes del cuerpo, reduciendo así la vida de las células. El estudio comparaba a un grupo de mujeres que cuidaba a niños quienes sufrían serias enfermedades crónicas con un grupo también de mujeres con niños, pero estos sanos. Una característica interesante del estudio es que los resultados estuvieron fuertemente relacionados con la percepción de estrés emocional. Las mujeres de ambos grupos, quienes sentían que pasaban por los mayores niveles de estrés, tuvieron los telómeros comparables con personas 10 años más grandes que ellas. En un artículo de Washington Post acerca de este importante hallazgo, el doctor Denis Novak, del Colegio de Medicina de la Universidad Drexel en Estados Unidos, dijo que el nuevo estudio demostraba que la mente y el cuerpo no están separados, que las moléculas en nuestros cuerpos son receptivas a nuestro ambiente psicológico. Si bien es necesaria más investigación, el estudio apunta a una relación directa no solamente entre el estrés crónico y nuestra salud, sino entre el estrés o emociones y nuestros genes. La evidencia no termina ahí. Otros avances científicos, desde un ángulo completamente distinto, muestran también la conexión entre nuestras emociones y nuestro ADN. Los reconocidos científicos Glenn Rein y Rollin McCarthy, al trabajar con el HeartMath Research Institute, demostraron que sentimientos amorosos e intenciones específicas enfocadas alteraban muestras de ADN en solución y producían efectos biológicos dentro y fuera del cuerpo. En uno de los estudios, quienes formaron parte de los experimentos pudieron hacer que el ADN se enrollara y se desenrollara coincidiendo con la intención específica. El enrollamiento de la hélice del ADN se asocia con la reparación de este y el desenrollamiento precede a la división celular. En un caso, la persona estudiada fue capaz de afectar el estado del ADN cuando la muestra estaba a 800 metros de distancia. Como resultado de estudios como este, los investigadores han creado la hipótesis, aunque no ha sido comprobada experimentalmente, según la cual podría ser posible que a través de una intención consciente y enfocada se influencien nuestros procesos de niveles celulares e incluso cambiar la estructura primaria del ADN, nuestro código genético. Estos emocionantes estudios corresponden al trabajo que he estado haciendo los últimos 20 años, el cual demuestra que nuestras emociones y creencias y aquellas que hemos heredado afectan nuestro ADN. Como estos investigadores, he hallado que nuestro ADN no es un código fijo, sino flexible. De hecho, he descubierto que al usar técnicas específicas, podemos sustituir patrones defectuosos por otros nuevos y positivos. En efecto, los pensamientos y emociones negativos son parecidos al estrés ambiental del que hablaba Barbara McClintock. Afectan lo que ella llamó nuestro
altamente sensible material genético, el cual es capaz de detectar los acontecimientos inusuales e inesperados y responder a ellos. En resumen, nuestros genes responden a las emociones, para bien o para mal. Por el contrario, he descubierto algo que también es cierto. Nuestro ADN afecta nuestras emociones, actitudes y comportamientos. Científicos verifican que nuestros genes nos heredan mucho más que solo rasgos físicos. En 2001, un grupo de científicos en Barcelona descubrieron que la mutación genética del cromosoma 15 hace a la gente más susceptible a los ataques de pánico y a los trastornos de ansiedad. Esto nos dice que, lejos de ser enfermedades imaginarias o un defecto psicológico, una fobia puede ser resultado de una mutación en nuestros genes. Además, Dean Hammer, biólogo molecular y jefe de la sección de estructura y regulación genética del National Cancer Institute de los Estados Unidos, dice que la fe está profundamente enraizada en nuestro ADN, que heredamos una predisposición para ser espirituales. En su libro The God Gene, el gen de Dios, afirma que una variación del gen llamado BMAT2, el cual él ha llamado el gen de Dios, juega un papel pequeño pero crucial en las tendencias espirituales que están fuertemente transmitidas en nuestros genes. Si las fobias pueden provenir de nuestros genes, ¿qué otras actitudes son resultado de una predisposición genética? Si la espiritualidad puede ser heredada, ¿qué otros sentimientos y comportamientos nos han sido heredados a través de nuestro ADN? ¿Por qué repetimos patrones de los que nos queremos deshacer? ¿Por qué es tan difícil cambiar esos patrones? Si ser conscientes no es suficiente, entonces, ¿qué sí lo es? Como los secretos de familia, largamente guardados, nuestras historias ancestrales, escondidas en lo profundo de la memoria de nuestro ADN, nos influencian en formas de las que ni siquiera notamos. Hemos heredado las emociones y creencias de nuestros ancestros. Están programados en nuestras células. Estos patrones, profundamente incrustados, influencian nuestra salud, abundancia y relaciones. La razón por la que no cambiamos es, primero, porque el patrón en sí mismo está programado en nuestras células. Y segundo, porque los programas no vienen solamente de esta vida, sino de generaciones pasadas. Nuestras historias ancestrales están escondidas en lo profundo de la memoria de nuestro ADN. Nos influencian en formas de las que ni siquiera notamos. Estos programas internos son como cintas que están corriendo, que nos dicen qué hacer y qué no hacer. Si podemos encontrar una forma de entrar en ese patrón del ADN, podemos cambiar los programas que corren en esas cintas. Todos tenemos programas subconscientes en nuestros genes que incluyen los pensamientos, sentimientos y creencias que hemos heredado, transmitidas generación tras generación, sin estar conscientes de ello, influencian profundamente nuestra vida. La experiencia de un antepasado, ocurrida hace generaciones, puede ser la causa de un cierto patrón que tú repites hoy en día. Por ejemplo, el enojo colérico de un abuelo pudo ser transmitido a ti a través de un gen, dándote la tendencia hacia la cólera. Las emociones de una abuela que murió 7 generaciones antes ahogada puede provocarte el miedo al agua. Aunque no tengas ningún trauma en esta vida
que te provocara ningún miedo al agua. A menos que identifiquemos y cambiemos las historias que hemos heredado, las cuales son la fuente real de los patrones, nuestros problemas no cambiarán. Por ejemplo, decides que te gustaría ser rico y colocas notas en toda tu casa para recordar a tu consciente y a tu subconsciente que eso es lo que quieres. Esto puede ayudarte a estar positivo. Si el programa de tu ADN está reproduciéndose en el subconsciente con la creencia que dice tú no mereces ser rico, entonces no importa qué tanto enfoques a tu consciente repitiéndote soy rico, no alcanzarás esa meta. Seguirás repitiendo tu viejo patrón hasta que encuentres y elimines tu patrón subconsciente que está saboteando tus nuevas metas. Lo mismo es cierto para los decretos positivos. En última instancia, solo funcionarán si tus deseos conscientes están alineados al 100% con tus creencias inconscientes. Es importante ser conscientes de los fundamentos científicos para entender la sanación energética del ADN. Primero que nada, el núcleo de cada célula en el cuerpo tiene 46 cromosomas unidos para formar 23 pares. El cromosoma tiene 2 largas cadenas enroscadas que parece una escalera en espiral, llamado ADN, ácido desoxirribonucleico. El ADN es una molécula larga y multiunida que contiene la huella digital de la naturaleza para la vida en la Tierra. El ADN ha sido llamado el código original de la vida, como nuestro código químico, como un lenguaje. El diseño del organismo y sus componentes moleculares emerge de la información o lenguaje almacenado en el ADN. Los 4 principales elementos del código o unidades básicas en la escalera del ADN son T, C, A y G, o tiamina, citosina, adenina y guanina. Cuando estos 4 elementos del código se combinan con fosfatos y azúcar desoxirribosa en grupos de 3, se llaman codones. Existen 64 combinaciones posibles de codones. 61 son empleadas para programar los 20 aminoácidos. 3 codones de terminación que son usados para indicar el final de una secuencia de proteínas. Este código es similar al código Morse, que utiliza combinaciones de 2 elementos, el punto y la diagonal, para especificar letras del alfabeto y signos de puntuación. En el código genético, combinaciones de las 4 subunidades A, T, C y G forman el alfabeto proteínico. En el código Morse, un breve periodo de silencio especifica el fin de un mensaje, así como los 3 codones que marcan el final y el principio de una secuencia de proteínas. Cuando el código es alterado, puede reducir seriamente la función de la proteína. El hecho de que solamente estamos usando 20 combinaciones de codones, pero tenemos acceso a 44 más, abre la puerta a muchas posibilidades para la vida que no hemos visto aún. El mapa de los genes fue una búsqueda para hallar el libro de instrucciones para saber cómo trabaja el cuerpo humano. Científicos teorizaron que cada función del cuerpo es controlada por un gen. Si pudieran enlistar todos los genes y qué función controla cada gen, piensan que tendrían un mapa que ayudaría a entender cómo cambiar el cuerpo humano para prevenir o sanar el cáncer o la diabetes, por ejemplo. Para hacer esta teoría una realidad tendría que haber un gen para cada uno de los cientos de miles de funciones que realiza el cuerpo. Al hacer el mapa de los genes, los científicos descubrieron otro hecho desconcertante. ¿Alguna vez has pensado que podría ser pariente de un plátano o de un gusano? Científicos descubrieron que el 50% de nuestros genes se parecen a los de un plátano y que el 40% de los genes de un gusano y la mitad de los de la mosca de la fruta son parecidos a los genes humanos.
También descubrieron que los genes en un bebé recién nacido son 99,9% idénticos a los genes de otro bebé recién nacido. En nuestros genes compartimos emociones similares, creencias, recuerdos e historias. De manera universal, encontramos temas de abandono, traición, pérdida de confianza, separación y sentimientos de rechazo. Encontramos recuerdos comunes de sequías, plagas y hambruna, inquisiciones, holocaustos y tráfico de esclavos. Debido a estas similitudes en la experiencia de la especie humana, podemos aplicar procesos que involucran patrones arquetípicos para descubrir qué historia fue transmitida a través de nuestra descendencia. Los científicos se han enterado de algo acerca de nuestros codones que los sorprendió. Los codones son como chips de computadora que albergan programas de posibilidades. Mientras que hay 64 combinaciones de codones disponibles para nosotros, los científicos hallaron que solo podemos acceder a 20 de ellos. ¿Qué pasó con los otros 44 posibles programas? ¿Solamente desaparecieron? ¿Duermen con nosotros esperando ser despertados? El hecho de que solamente estamos usando 20 combinaciones de codones, pero tenemos acceso a 44 más, abre la puerta a muchas más posibilidades para la vida que no hemos visto aún. ¿Podría ser que algo nos esté bloqueando el acceso a todos los programas potenciales en nuestro ADN? ¿Cómo trabaja en realidad el ADN? Si los genes por sí solos no controlan todas las funciones del cuerpo, ¿qué las controla? Se trata de nuestros pensamientos, emociones y sistema de creencias, lo que activa y desactiva nuestros programas genéticos. Para comprender esto, es útil pensar en el ADN como en un libro de historias, como nuestro libro de vida. Primero, debemos ir más allá de la imagen del ADN como una simple doble hélice o escalera torcida que contiene nuestro código genético. En lugar de eso, imagina el ADN como un libro con capítulos, como un gran libro en cassette que vive en el núcleo de nuestras células. El banco de memoria de este libro conserva una gran bodega de información que no sabíamos que existía. El libro de historias de tu ADN está hecho de 46 capítulos llamados cromosomas. Cada capítulo contiene historias llamadas genes. Tenemos miles de genes y cada gen guarda más de 80.000 historias. Cada historia está hecha de palabras llamadas codones. Desde que hay 64 posibles combinaciones de codones, se puede decir que cada historia está hecha de 6 palabras y que las palabras están hechas de 4 letras, A, T, C y G, las subunidades del código genético. Una de las características más importantes de nuestro libro de historias del ADN es que no está escrito sobre piedra. Las historias pueden ser modificadas. De hecho, siempre estamos agregando nuestras experiencias al libro de historias. Cuando algo nos sucede, esas experiencias y emociones se agregan a la mezcla de nuestras historias. Acontecimientos traumáticos, repetitivos o negativos crean los cambios más importantes en tu historia. De la misma manera, puedes cambiarla intencionalmente para bien. Al aprender a patrones defectuosos e influencias de tus genes que han oscurecido tu divino código original. Una vez que los patrones problemáticos son eliminados, nuestro cuerpo regresará a su inherente patrón saludable. Nuestro libro de ADN contiene 22 capítulos de historias que han sido transmitidas a través de la descendencia de nuestra madre. Estas historias contienen nuestra esencia femenina y masculina del lado de nuestra madre. Cada suceso, emoción y acción que sucedieron en los ancestros del linaje de nuestra madre, buenos o malos, se graban aquí, incluidas las pérdidas, traiciones y abandono.
Además, dentro de esos 22 capítulos hay códigos acerca de cómo nos nutrimos a nosotros mismos, de cómo nutrir a otros y de cómo despertar la fuerza creativa de la vida. Hay otros 22 capítulos del libro de historias de tu ADN que vienen de la descendencia de tu padre. Estos capítulos contienen la esencia masculina y femenina del lado de tu padre. Graba todos los eventos y emociones que tienen que ver con poder, control, responsabilidad, perfección y demostrar tu trabajo al mundo. Cada evento y emoción, incluida cada guerra, hambruna, plaga, sequía, inquisición, holocausto e injusticia que les sucedieron a los antepasados de la descendencia de tu padre, se graban aquí. Juntos, estos 44 capítulos cuentan las historias del balance entre tu esencia femenina y masculina. Energéticamente, seamos hombres o mujeres, tenemos en esencia tanto masculina como femenina y están creadas para trabajar juntas dentro de nosotros como una unidad, como un equipo de apoyo. Sin embargo, en nuestra descendencia genética, las energías masculinas y femeninas por lo regular están fuera de equilibrio, creando historias de dolor, miedo y pérdida en nosotros. Además de los 44 capítulos que han sido heredados por parte de tu padre y madre, 2 capítulos adicionales en tu libro de ADN tienen que ver con tu conexión y separación con Dios o la fuerza universal. El código grabado en estos capítulos, que pueden llamarse código Dios, te conectan con el centro de tu ser, donde eres uno con Dios y uno con el espíritu que habita en todos los seres. Nuestro código original contiene una conexión profunda con nuestra fuente. Sin embargo, nuestro código Dios no siempre está activo. Las experiencias y creencias de separación y dualidad que han sido transmitidas a través de nuestra descendencia pueden provocar un defecto que apaga este código. Cuando estamos atrapados en historias viejas, heredadas, de escasez, competencia y separación, es difícil ingresar a la información almacenada en nuestro código Dios. Con este código desactivado nos sentimos desconectados. Vemos al paraíso como espíritu y la tierra como material. Olvidamos que en realidad el espíritu es todo lo que nos rodea y que un espíritu nos une a todos. Una creencia que ha sido transmitida a muchos de nosotros es que necesitamos buscar fuera de nosotros para encontrar respuestas. Hemos sido enseñados para ver a Dios separado de nosotros. Pensar que estamos separados de Dios o de cualquier otra persona es un engaño del sistema de creencias que hemos heredado de nuestra sociedad y nuestra cultura. El sistema cultural de creencias que nos rodea puede impedirnos establecer la conexión con la parte más superior de nosotros, encerrada en nuestro ADN. Algunas creencias culturales están basadas no en nuestro código Dios, sino en el materialismo, la dualidad, la codicia y la escasez. Lo que dice el sistema es correcto o incorrecto, bueno o malo. Sin embargo, somos mucho más que todo esto. No somos las personas que nuestros padres o nuestros hermanos nos dijeron que éramos. La persona que no escucha, la que no es respetuosa, la que habla mucho, la que no es lo suficientemente lista, o la que no puede estar a la altura de lo que se espera de ella. Somos mucho más que los resultados en nuestras boletas de calificación o en nuestras cuentas bancarias. Somos brillantes estrellas radiantes que estamos profundamente conectados con el conocimiento universal. Cuando profundizamos en nuestro ADN y borramos energéticamente las historias de separación, podemos de nuevo unirnos a nuestro código de perfección. De manera interesante, investigaciones recientes indican que la ciencia puede estar hallando evidencia
del código Dios. Nuestras emociones afectan nuestra salud, nuestra presión sanguínea, nuestro sistema inmune y nuestro ritmo cardíaco, por ejemplo. Pero, ¿cómo y cuánto? ¿Qué tanto de nuestro pasado y qué tanto de nuestro futuro alcanza la influencia de nuestras emociones? Si nuestras experiencias emocionales pueden alterar nuestros genes y si nuestro ADN determina nuestras fobias e incluso nuestras inclinaciones espirituales, ¿no es completamente posible que las emociones de nuestros ancestros estuvieran codificadas en nuestro ADN y luego transmitidas a través de nuestros genes? ¿Por qué no podríamos haber heredado un legado emocional y de comportamiento que superara nuestros conceptos largamente almacenados acerca de lo que hacemos y de lo que no heredamos? Y si los estados emocionales negativos como el estrés pueden dañar nuestros genes, ¿por qué no las técnicas innovadoras que nos trasladan a estados emocionales positivos sanan nuestros genes? La medicina energética, vibracional, opera con la premisa de que el cuerpo está formado por patrones de energía que son invisibles al ojo humano y que esa interfaz sustenta e influencia nuestras células físicas, órganos y sistemas. Técnicas tan variadas como la medicina tradicional china, acupuntura, homeopatía, toque terapéutico y las terapias electromagnéticas y de sonido, todas trabajan con la energía del cuerpo y los campos de energía. Un gran cuerpo de evidencia demuestra que cuando alteramos el flujo de energía o cambiamos los patrones de energía, vemos cambios correspondientes a niveles físicos, mentales y emocionales. También es posible trabajar directamente con los campos de energía de nuestro ADN para atraer la sanación. El ADN trabaja como nuestro subconsciente, guarda historias, emociones y creencias que no recordamos en nuestro consciente. Para restaurar un gen a su estado sano, tenemos que entrar en las emociones subyacentes y el sistema de creencias que originalmente creó el defecto en el gen. Nuestros genes determinan mucho más que nuestros rasgos físicos. Influencian la manera en cómo pensamos, sentimos, reaccionamos, formando el curso de nuestra salud, abundancia y relaciones. Las emociones afectan y alteran nuestro ADN e igualmente nuestro ADN afecta nuestras emociones, actitudes y comportamientos. Las emociones que impactan a nuestros genes no provienen solamente de las experiencias que tenemos en esta vida. Heredamos los patrones emocionales y las creencias o historias de nuestros ancestros. Profundamente mezcladas en nuestro ADN, estas historias ancestrales nos influencian de formas que ni siquiera notamos. No somos prisioneros de nuestra herencia genética. Nuestros códigos genéticos son flexibles, no fijos. A través de una simple pero poderosa técnica de autosanación, podemos reiniciar nuestros códigos genéticos y con ellos las historias de nuestras vidas. El código original de nuestra vida está escrito en clave dentro de nuestro ADN. Incluye una vasta bodega de información inconsciente, emocional y patrones. Una vez que dichos patrones están en su lugar, hay muy poco, si es que hay algo, que hacer para mantenerlos funcionando. Sabemos cómo esto trabaja en el cuerpo, que está creando constantemente células nuevas, pero no necesariamente patrones nuevos. Le toma 6 semanas al cuerpo crear nuevas células de hígado, 3 o 4 semanas para crear nuevas células de piel,
4 días hacer células de estómago y solo 2 días para regenerar las células de los ojos. De hecho, nuestro cuerpo reemplaza un promedio de 2,5 millones de células cada minuto a través de la regeneración celular, aunque los patrones de nuestro cuerpo no cambian con frecuencia. Por ejemplo, aunque nuestras células del hígado rejuvenezcan cada 6 semanas, alguien que ha sido diagnosticado con cáncer de hígado en julio, es muy posible que siga teniéndolo para diciembre. Aquellos científicos desconcertados descubrieron al final que el ADN conserva los códigos del cáncer. Aunque se crean nuevas células todo el tiempo, si tenemos un patrón degenerativo en nuestro ADN, las células se reproducirán con un defecto. Es lo mismo con los patrones emocionales codificados en nuestro ADN. Nuestra herencia emocional, heredada de nuestros antepasados, es parte de la causa de que veamos repetir una y otra vez los patrones positivos o negativos en nuestras vidas. No importa que tan fuertemente intentemos cambiar el patrón emocional, ya sea enojo, ansiedad o un comportamiento adictivo, estos patrones se perpetúan hasta que descubrimos la verdadera fuente del defecto, las historias ancestrales que están tan fuertemente conectadas a nosotros. Las historias familiares insertadas en nuestro ADN, junto con otros factores, pueden determinar si somos ricos o pobres, delgados o gordos. Pueden determinar quién de nosotros es propenso a una depresión, quién de nosotros tiende a divorciarse y quién será amante de la música o de la arquitectura. No importa si experimentamos obstáculos en finanzas, nuestras perspectivas profesionales o relaciones, lo que sea que funcione o no funcione en nuestras vidas, puede ser determinado por las historias programadas en nuestro código de ADN. Y los patrones no cambiarán hasta que el programa interno cambie. Para restaurar la unidad, primero tenemos que encontrar la historia que ha creado ese patrón. Un patrón, una vez establecido, se repite a sí mismo generación tras generación, incluso cuando las condiciones que provocaron la acción, en primer lugar, ya no existen. Tendemos a pensar que desarrollamos ciertos patrones emocionales o maneras de enfrentarnos a la vida al estar rodeados de nuestra familia o de aquellos quienes nos criaron e imitando su comportamiento. Aunque esto siempre es parte de la ecuación, no es por ningún motivo toda la historia. No explica, por ejemplo, el miedo al agua que algunas personas tienen cuando nada les ha sucedido en esta vida que les provoque ese miedo. Si en verdad te asusta nadar, hay una buena probabilidad de que en tus genes haya un recuerdo de un ancestro que se ahogó. Si tienes lo que parece ser un miedo irracional, es muy probable que localices el acontecimiento que sucedió en algún lugar, en algún momento, en tu descendencia. Los genetistas hablan de que los genes son activados y desactivados. Algunas células expresan o activan ciertos genes y reprimen, desactivan a otros. Esta es una parte natural de la regulación genética, la cual hace que las células de nuestro riñón, por ejemplo, sean diferentes de las del cerebro. Los científicos tratan de descubrir qué es lo que activa o desactiva un gen y creen que pueden abrir la puerta a nuevos avances en el campo de la genética. Pero, en realidad, lo que determina qué genes son activados o desactivados son las emociones que experimentamos. Los genes se activan o desactivan, es decir, que los programas genéticos que heredamos no siempre se expresan de inmediato cuando nacemos.
En ocasiones, patrones específicos no se manifiestan en nuestras vidas a menos que algo suceda que los desencadene para activarlos. El potencial de que pudiéramos desarrollar alguna enfermedad puede haber estado en nuestros genes todo el tiempo, pero no lo experimentamos hasta que un acontecimiento específico o emoción desencadena un recuerdo antiguo, despertando al gen y provocando que la enfermedad aflore. Nuestras emociones y el sistema de creencias enterrados en lo más profundo de la memoria de nuestro ADN puede afectar nuestra salud. Las emociones son las plantillas vibratorias que activan o desactivan nuestros genes. Activan las historias que han estado dormidas en nuestros genes. Esto explica, en parte, por qué los niños que nacen en la misma familia no necesariamente desarrollan las mismas enfermedades o se enfrentan a los mismos problemas emocionales. Aunque los hijos de los mismos padres tienen las mismas historias grabadas en su ADN, las historias se quedan dormidas hasta que un acontecimiento en su vida se convierte en el disparador de la historia, para transformarla en acción. El que cada niño manifieste o no sus variadas opciones ancestrales depende de las emociones que cada uno experimente. El principio más importante detrás de la sanación del ADN es que nuestro ADN no es un código fijo, sino variable. Tenemos el poder de cambiar las historias escritas en nuestros genes con resultados profundos. Cualquiera puede aprender a trabajar energéticamente con su ADN y regresar a su código original vibrante de salud y abundancia. Puede ser que tengas la memoria antigua o la historia en ti, pero ya no tendrás el lazo emocional que pueda activar esa historia. Puedes ser libre de su influencia. ¿Cómo las emociones y creencias depositadas en nuestro ADN afectan nuestra salud? Los programas genéticos que heredamos no siempre se expresan inmediatamente. Los recuerdos antiguos que han estado dormidos en nuestros genes son disparados por las emociones y traumas que experimentamos, provocándonos enfermedades que salen a la luz. Una vez que aprendemos cómo decodificar las creencias, emociones medulares que activan y desactivan nuestros genes, podemos neutralizar y eliminar los patrones viejos y limitantes. 1. La vibración de una emoción o experiencia entra al cerebro, el cerebro busca qué hacer con la vibración. 2. La emoción es comunicada al corazón a través del mensajero RNA. El corazón y el cerebro trabajan como un equipo. El corazón es el centro de los sentimientos para el cerebro y el intérprete de vibraciones. 3. La emoción es comunicada de regreso al cerebro a través del mensajero FNA. FNA es el factor natriurético atrial. Es un aminoácido péptido 28 muy relacionado con el péptido natriurético cerebral, pero se encuentra principalmente en el corazón. 4. El cerebro busca en todo el cuerpo para averiguar dónde están almacenadas las vibraciones emocionales similares. 5. Las células del órgano le comunican al cerebro que la emoción está almacenada ahí. La vibración de la emoción activa un recuerdo antiguo o creencia que hemos heredado, debilitando el órgano asociado con esa emoción. 6. Al aplicar técnicas energéticas, podemos identificar nuestra historia interna y neutralizar y remover los recuerdos de pérdida y aflicción del ADN.
Una vez que los patrones limitantes y creencias son eliminados de los genes, el cuerpo regresa a su código original de salud. ¿Cómo las emociones desencadenan una alergia severa? Este es un ejemplo de una adolescente que sin ningún síntoma previo, de repente se volvió alérgica al trigo. 1. La muerte del padre del adolescente crea la emoción de aflicción. 2. El corazón del adolescente siente la vibración de esta emoción y determina que es aflicción. 3. El corazón del adolescente comunica al cerebro que la emoción que siente es aflicción. 4. El cerebro del adolescente encuentra codificado en el ADN de sus pulmones la vibración de aflicción por el recuerdo de la familia de su bisabuelo que fue asesinada en un campo de trigo. 5. La aflicción del adolescente despierta el recuerdo ancestral en su ADN de la familia que fue asesinada en el campo de trigo. Esto desencadena su creencia heredada de que el trigo se relaciona con la muerte, debilitando el órgano asociado con la aflicción, los pulmones. 6. El adolescente trabajó con técnicas de ADN para neutralizar y eliminar la creencia codificada en sus genes de que el trigo causa la muerte, y su alergia desapareció. En cuestiones económicas, ¿qué tan pasadas son nuestras pautas de conducta? Digamos que tienes un antepasado que encontró difícil hacer dinero o conservar su dinero, y como resultado desarrolló la creencia de que el dinero es difícil de conseguir o que uno tiene que trabajar duro para conseguirlo. Esa creencia acerca del dinero fue absorbida literalmente e impresa en las células de tu antepasado. Se convirtió en parte de la memoria celular de esa persona y fue almacenada en los genes esperando ser activada en un futuro. ¿Cómo pueden influenciar tu vida las creencias de tus antepasados? Supongamos que te acabas de ganar la lotería. Aún tienes un sistema de creencias escrito en tu código genético que dice: debo trabajar duro por conseguir dinero. Si tienes esa historia en ti y luego te encuentras en una situación en la que no trabajaste duro para conseguir dinero porque te ganaste la lotería, subconscientemente revertirás y cumplirás el patrón preprogramado. A menos que cambies el patrón de una manera o de otra, perderás el dinero que ha llegado a tu vida, quizás gastándolo o regalándolo, porque estás regido por un sentimiento subconsciente de culpa. No trabajaste duro por ese dinero, así que no crees merecerlo. Por supuesto, muchos de nuestros patrones o pautas de conducta en relación al dinero son un reflejo de cómo vimos a nuestra familia manejar el dinero. Si hubiéramos sido criados en un ambiente donde hubiera mucho dinero y este fuera compartido libremente, adoptaríamos el mismo patrón. Si hubiéramos sido criados en una familia donde el dinero fuera escaso y los miembros de la familia estuvieran temerosos de no tener suficiente, nosotros también tendríamos miedo de perder nuestro dinero o no tener el suficiente. No importa cuánto dinero tengamos en realidad. Sin embargo, los comportamientos que observamos y aprendemos de nuestra familia a menudo tienen sus raíces en los acontecimientos y emociones experimentados por nuestros antepasados. Una vez activada la creencia de tus antepasados, se reproducirá en tu vida a través de la vibración de la memoria celular transmitida generación tras generación. Solo tú puedes romper la cadena. El cambio que queremos ver no siempre sucede tan rápido. Una vez que has eliminado un patrón de creencias negativo y te mantienes firme con la intención de que se manifestará un nuevo patrón en tu mundo, tus resultados llegarán a su tiempo, a veces de manera instantánea, a veces en un mes o 2 o más, pero llegarán. Además de las historias ancestrales,
que están conectadas fuertemente en nuestros genes, otros factores poderosos influencian nuestro ADN. La ciencia demuestra que el universo entero, incluido nosotros, genera su propia frecuencia. Estas vibraciones son enviadas al mundo, influenciando e impactando en menor o mayor medida a aquellos a nuestro alrededor. Las palabras que pronunciamos también tienen su propia frecuencia. Las palabras son extremadamente poderosas. Tienen la habilidad de crear el más hermoso sueño o de crear el dolor más profundo. La vibración de las palabras que de niños escuchamos fue impresa profundamente en nuestra memoria celular. Si alguien nos dijo que éramos estúpidos o no muy listos, nos creímos esas palabras. E hicimos muchas cosas tontas para probar que éramos estúpidos. Si nos hubieran dicho que no éramos buenos para cantar, bailar o para hacer deporte, habríamos tomado las vibraciones de esas palabras y habrían tenido poder en nuestra vida. Todos nosotros tenemos patrones en nuestro ADN, patrones superiores de nuestro código original y patrones falsos que nos bloquean para alcanzar nuestro potencial total. Llegamos a este mundo con nuestro código perfecto, intacto, y al mismo tiempo durmiendo dentro de este código original, que son recuerdos genéticos que hemos heredado y que no son compatibles con nuestra matriz perfecta de bienestar y abundancia. Los patrones negativos que heredamos de nuestros antepasados no son los únicos bloqueos para acceder al código original de nuestro ser perfecto. También crecimos con muchas creencias incrustadas culturalmente que nos inhiben y que no son naturales para quienes somos en realidad. Este sistema de creencias es la Matrix. El fuerte sistema de creencias es una parte de toda cultura y le da color a la manera en que percibimos al mundo. Muchas de las creencias con las que crecimos nos dan soporte y apoyo en nuestra vida, y nosotros queremos mantener y fortalecer este tipo de creencias. Otras creencias, algunas de las que ni siquiera estamos conscientes, no van de acuerdo con quienes somos y pueden limitarnos y lastimarnos, y hasta contribuir a las enfermedades. Estas son las creencias que queremos aprender a cambiar. La película The Matrix está basada en la idea de que estamos programados en un mundo que creemos que es real, pero que es solo un programa, que somos como robots. Lo que nos mantiene cautivos es el grupo de sistemas de creencias e ideas que hemos comprado. La matriz es el sistema de creencias que hemos aceptado como verdades, una red gigante de ideas que creemos que son correctas o incorrectas, buenas o malas. La matriz son las reglas que nosotros como sociedad hemos creado, que dictan cómo debemos vivir nuestra vida. Cuando llegamos a este mundo somos pequeños campistas felices. Sin embargo, conforme el tiempo pasa, somos iniciados en la matriz para sobrevivir. Nuestros padres son los primeros en presentarnos las creencias aceptadas. Luego, nuestros familiares, maestros, amigos, líderes, la televisión y otros medios imprimen sus creencias en nosotros. Los niños son muy buenos imitadores, absorben cada pensamiento, sentimiento y emoción que hay en el ambiente. No preguntan si una situación es correcta o incorrecta, solamente absorben y graban lo que ven en sus cassettes internos. Los primeros 6 años de la vida de un niño son los más programables. Para la edad de 6 años, la historia que aprendiste de tu cultura quedó completamente impresa en ti. Investigaciones demuestran que desde el nacimiento hasta los 2 años, los niños se encuentran principalmente en el estado de ondas cerebrales delta, un estado como de sueño inconsciente que es parecido a un adulto en estado hipnótico. Los niños, entre los 2 y los 4 años, se encuentran principalmente en el estado teta, un estado parecido a un sueño e imaginativo
que como adultos experimentamos cuando estamos mitad dormidos, mitad despiertos. Alrededor de los 6 años predomina la frecuencia de ondas cerebrales alfa, un estado de calma que conduce a la creatividad y la asimilación de nuevos conceptos. Hasta la edad de 10 a 12 años predomina el estado de ondas cerebrales beta. Este es el estado activo y de enfoque de atención asociado con la actividad de vigilia normal de un adulto. Si podemos mantener a nuestros hijos libres de programación hasta la edad de 6 años, estarían libres de muchos debilitadores, limitantes y falsos patrones que la matriz trata de imponernos. Las creencias programadas en nuestros cassettes internos cubren mucho territorio. Aquí hay algunos ejemplos de las creencias que puede que hayamos adoptado de la matriz. No salgas sin tu abrigo, o seguro te enfermarás. No subas a ese árbol, o te caerás y te romperás un brazo. Cuida tu dinero, porque es difícil de conseguir. Pagar las cuentas es un problema. Las niñas no deben hablar fuerte. Los niños fuertes no deben llorar. La vida es difícil. No es bueno cometer errores. Las mujeres son las que crían a los hijos. Las mujeres pueden menos que los hombres. Soy egoísta cuando me tomo un tiempo para mí. Un hombre no debe ser sentimental. Estaré feliz cuando conozca a la persona correcta, o cuando pierda 5 kilos, o cuando me asciendan en mi trabajo, o cuando me case. Estos programas ya están puestos para correr continuamente en nuestra cabeza, reforzando lo que debemos y no debemos decir, hacer y sentir. La matriz no apoya el individualismo. La matriz no tiene cabida para el individualismo. Su lema es intégrate. Nos dice que si somos buenos para seguir las reglas, seremos recompensados por nuestros esfuerzos y no seremos abandonados. Si decidimos alejarnos de la matriz e ignorar sus reglas, se nos dice que algo está mal con nosotros y somos excluidos. La exclusión es la forma más dolorosa de todos los castigos y podemos quedar atrapados en la ilusión de la matriz al entregarnos al miedo de que seamos abandonados si no nos conformamos. Muchas creencias culturalmente heredadas se relacionan con el miedo al rechazo, el miedo a estar solos, el miedo al éxito, el miedo al fracaso, el miedo de no tener el control, de no ser lo suficientemente buenos para algo, miedo de ser juzgados, miedo de ser abandonados, de ir en contra del sistema de creencias de nuestra cultura, miedo de parecer tontos o de cometer un error o de no ser perfectos. Las investigaciones han demostrado qué tan fuerte puede ser la matriz. Un estudio clásico en psicología social realizado por Solomon Asch llamado Opinions and Social Pressure, opiniones y presión social, probó la habilidad de la gente para confiar en su propio conocimiento. Otra manera de decirlo podría ser que este fuese un experimento para probar la vulnerabilidad de la gente de ser atrapados por la matriz. A aquellos que participaron en el estudio se les pidió hacer coincidir el largo de la línea de una tarjeta con una de 3 líneas dibujadas en una segunda tarjeta. Asch decía que en circunstancias usuales los individuos tenían la probabilidad de cometer errores al escoger los largos que coincidieran en menos del 1% de las veces. Este experimento estudiaba qué pasaría cuando un participante fuera colocado en un grupo donde todos los demás hubieran sido entrenados para escoger la línea incorrecta. Bajo presión grupal, los sujetos que se encontraban en la minoría aceptaron los juicios incorrectos de la mayoría el 36,8% de las veces. Incluso cuando las líneas difirieran 17 centímetros como máximo, algunos seguían adhiriéndose a la decisión errónea de la mayoría. En otras palabras, la matriz ejerce más poder para ellos que confiar en lo que ven sus propios ojos.
Otro ejemplo, presentado por el profesor John Wilson, involucraba a una tribu en África a la que se le mostraba una película de saneamiento. Al final de la película, ninguno de los aproximadamente 30 aldeanos pudo describir lo que la historia de la película trataba de desarrollar. De hecho, cuando se les preguntaba lo que habían visto, decían: vimos un pollo, que había aparecido aproximadamente un segundo en la esquina de una de las tomas de la película. Aparentemente el concepto de película y de imágenes que aparecen en una pantalla, como por arte de magia, era tan extraño para los aldeanos que ellos literalmente no podían ver la película que se proyectaba en la pantalla. No estaban viendo la pantalla, sino que estaban inspeccionando los detalles, y el pollo fue lo que destacó para ellos. No habían aprendido a ver la pantalla como un todo. Es parecido cuando estamos arraigados en la matriz. Nos entrenan para ver, o no, ciertas cosas y nos mantenemos repitiendo los mismos patrones sin cuestionarlos. No podemos ver que hay un mundo increíble ahí fuera más allá del sistema de creencias de la matriz. Como resultado de nuestras falsas creencias y de nuestro miedo de salir, aceptamos límites, somos propensos a poner nuestras vidas en espera. Venimos a definirnos por lo que no queremos y lo que no queremos hacer. No quiero cometer un error, no quiero perder mi trabajo. Ya no seguimos nuestros corazones, seguimos el camino de la matriz. Sin embargo, la matriz solo nos roba nuestros poderes mágicos y nos mantiene atrapados dentro de ella. Es como una red que nos enreda y nos encierra en nuestro sistema de creencias. La red se vuelve gruesa y densa con todas las creencias que aceptamos. Podemos pensar en ella como un campo de energía caótica que se extiende aproximadamente a 2 metros en todas direcciones sobre nosotros, bajo nosotros y por todos lados. Va con nosotros a donde quiera que vayamos. Siempre estamos en este campo de creencias. Refuerza los criterios de lo que está bien o mal, criterios de cómo debemos actuar en el trabajo, en nuestras relaciones y para el éxito. Aceptamos muchas de esas creencias como verdad, sin cuestionarlas. Aunque esta gigantesca red de limitaciones es un engaño, nosotros creemos que es real. Con el tiempo, las creencias de la matriz que hemos aceptado se inculcan tanto en nosotros, son parte de nosotros que están almacenadas en nuestro ADN. Estos programas son transmitidos a futuras generaciones a través de los genes. ¿Cómo podemos liberarnos a nosotros mismos de los patrones de la matriz que hemos aceptado? Primero, tenemos que despertar a la idea de que existe la matriz, que hay un sistema de creencias en el que hemos llegado a creer tan profundamente que lo seguimos a costa de lo que sea. Segundo, si queremos tener acceso completo al código perfecto en nuestro ADN, debemos eliminar los códigos falsos de la matriz de nuestro ADN. La investigación muestra que nuestras células y nuestro ADN tienen un sistema de comunicación. Los falsos patrones de la Matrix son en esencia patrones de energía negativos que interfieren con esa comunicación. No podemos entrar por completo al potencial del sistema de comunicación de nuestro ADN si nuestra memoria celular tiene programas de la matriz. Cuando los patrones negativos son eliminados, el cuerpo regresa naturalmente a su código original de bienestar y abundancia. ¿Cómo la matriz afecta a tu código Dios? La matriz, la fuerza que trata de convencernos de lo que está bien y lo que está mal, que reclama el derecho de definir quiénes somos, también tiene una influencia tremenda en el hecho de si introducimos o no los patrones de nuestro espíritu en nuestro gen Dios. Nuestro código Dios contiene programas de claridad y verdad, y lo más importante, el programa de co-creación. Co-creación es el conocimiento y poder
de manifestar el mundo como lo soñamos. Co-creación es el programa clave que queremos despertar y entrar en nuestro código Dios. Cuando ese programa no está funcionando, miramos fuera de nosotros para buscar nuestra fuente de creación, en lugar de reconocer que tenemos el poder de co-crear con Dios. También vemos el mundo a través de los ojos de la separación y el engaño. En casos severos, la gente puede alejarse de los demás y del mundo espiritual a tal punto que perpetúan guerras y atrocidades. La matriz trata de alejarnos de la posibilidad de explotar el poder de co-creación de nuestro gen Dios. Nos enseña que somos víctimas y que está bien culpar a los demás cuando algo anda mal. Nos enseña a creer que somos víctimas de todo, de los gérmenes hasta la artritis, de espaldas adoloridas hasta de la mala suerte. Nos enseña que necesitamos sufrir para llegar a Dios. Operamos desde la creencia profundamente asentada de que no tenemos el derecho o la capacidad de controlar o diseñar nuestra propia vida. Estamos adoctrinados con la idea de que debemos buscar las respuestas fuera de nosotros, cuando las respuestas están en nosotros. Hemos olvidado cómo ser el maestro programador de nuestra propia vida. En lugar de enseñarnos a confiar en la fuerza intuitiva del conocimiento interno, la matriz nos dice que debemos confiar solo en los hechos. Cuando nos convencemos de que los hechos muestran que no tenemos el dinero suficiente, o la capacidad suficiente, o las relaciones correctas para hacer que nuestros sueños se hagan realidad, apagamos los programas positivos de nuestro gen Dios. No solo eso, perdemos acceso a los programas positivos en otros genes, porque el gen Dios es el maestro programador del gen equipo. Los programas a los que entras o no en el gen Dios influencian cualquier otro gen. Por ejemplo, si el programa que está encendido en el gen Dios es un programa de separación, nos veremos a nosotros mismos separados de los demás y del mundo que nos rodea. Entonces, esta sensación de separación activa un programa de escasez en el gen que controla nuestras creencias sobre la abundancia. Una vez que el programa de la escasez es activado, experimentamos escasez a donde quiera que vayamos. No hay tiempo suficiente, no hay dinero suficiente, no hay comida suficiente, ni amor suficiente. Cuando somos capaces de entrar al código perfecto del gen Dios y sus programas de conexiones a todas las cosas, todo cambia. Somos capaces de ver el mundo a través de los ojos de la verdad y nuestros poderes de co-creación florecen. Cualquier programa que diga que estamos solos o que lo que suceda a uno de nosotros no afecta al resto de la humanidad, en verdad crea un defecto en nuestro gen Dios. Cualquier programa que nos diga que algo en nosotros está mal o que no merecemos tener lo que amamos, también crea un defecto en nuestro gen Dios. Etapas de la sanación del ADN. Todos hemos experimentado los efectos discapacitantes de la matriz, ya sea que se muestren en nuestra carrera o en nuestras relaciones, nuestras finanzas o nuestra salud. Todos hemos tomado patrones de la matriz que nos han bloqueado el paso al gen Dios. Todos hemos tomado patrones de la matriz que nos han bloqueado el paso al gen Dios. La buena noticia sobre nuestro ADN es que podemos cambiarlo. Podemos eliminar los defectos. Puedes aprender a identificar el sistema de creencias que has adoptado que puede estar causando que actúes con los mismos patrones una y otra vez.
Puedes aprender a eliminar las historias que no te ayudan, que no te sirven. Y puedes aprender a agregar nuevas historias que hagan tu vida más grande. Sí, tenemos el control de nuestro mundo. Y este empieza con la pregunta: ¿voy a seguir dejando que la matriz dirija mi vida? ¿O voy a crear conscientemente la vida que yo quiero? El proceso base de la autosanación del ADN involucra 5 pasos básicos o etapas que te ayudan a entrar en tu historia interna y a cambiarla. Paso 1. Descubre el tema de tu historia. Cómo encontrar el tema medular y el patrón problemático que crea dolor, pérdida y privación, y que es un obstáculo para tener la vida que quieres. El título de tu historia viene del sistema de creencias de la matriz que hemos adoptado y de las estrategias, roles y arquetipos que hemos aceptado para representar nuestra historia. Las creencias de la matriz que aceptamos disparan la fuente original de los patrones de interferencia en nuestro ADN, los patrones que heredamos de nuestros antepasados. Paso 2. Descubre tu historia ancestral. Cómo encontrar la fuente original del patrón problemático, así como la estrategia y el programa que tus ancestros adoptaron. En este segundo paso aprendemos a identificar las historias que nos han sido transmitidas por nuestra familia a través de los genes, la estrategia y los programas que nuestros antepasados adoptaron, que contribuyeron a crear la historia, y los sentimientos que esos patrones ancestrales establecieron en nosotros. Paso 3. Descubre cómo se activan estas historias, cómo los patrones y temas ancestrales se han repetido en tu vida. El tercer paso nos ayuda a darnos cuenta cómo el tema fundamental de nuestra historia, una combinación de nuestros patrones antiguos y los patrones de la matriz, se ha repetido en nuestra vida y cómo nos afecta hoy en día. Paso 4. Crear un cambio de corazón y una neutralización. Cómo neutralizar las emociones y sentimientos que crearon los patrones problemáticos. Ahondaremos en el corazón y traeremos de regreso la energía que está encerrada en los patrones viejos hacia un estado neutral para que podamos crear una nueva historia a través de la manifestación. Paso 5. Crear tu nueva historia. ¿Cómo manifestar tu nueva historia? A través del poder de la intención, imaginación y el estar enfocado. En este paso aprendemos cómo alinear nuestra mente, corazón y pensamientos con la poderosa energía de la creación para atraer lo que deseamos a nuestra vida. El lenguaje de los arquetipos y los números. Muchos de los patrones que rigen nuestras vidas están escondidos profundamente en nuestro subconsciente, heredados a nosotros a través del sistema de creencias de nuestros antepasados. El subconsciente parece una palabra compleja, pero no es tan misteriosa. Son simplemente los pensamientos y emociones que podemos escuchar, pero que se están reproduciendo una y otra vez en nosotros como cintas, modelando la manera en que vemos, interpretamos y reaccionamos a los acontecimientos en nuestras vidas. Para cambiar lo que las cintas están reproduciendo, primero necesitamos traer al consciente lo que está en el subconsciente. ¿Por qué es importante? Muchos seminarios, libros y programas nos enseñan cómo llegar a la raíz de nuestros problemas y nos dicen que si solo pudiéramos tener la visión de lo que queremos y entusiasmarnos con ello, eso se convertiría en nuestro camino. En ocasiones esto funciona, pero en otras no, porque en algún lugar profundo de nuestro ADN está un programa que no notamos y que bloquea que aquella visión se manifieste. De hecho, está enviando el mensaje opuesto,
Ninguna técnica de autoayuda, incluso la más increíble, tendrá resultados permanentes cuando los patrones que están profundamente asentados estén programados y sigan reproduciéndose. La historia de nuestra vida es una combinación de varias cosas. El sistema de creencias que se nos ha enseñado por aquellos que nos han criado, más el conglomerado de los sistemas de creencias y reglas que nuestra sociedad nos ha enseñado para aceptarlas como verdad, más las historias que nuestros antepasados incrustaron en nuestro ADN, las estrategias y roles que hemos adoptado y los patrones emocionales que se repiten en nuestras vidas como resultado de estos patrones medulares. Podemos hablar de las cosas que nos sucedieron y que recordamos, pero no tenemos acceso a las historias de nuestros antepasados, de las que no tenemos conciencia. Y regresando hacia esas historias es donde ocurre la verdadera transformación. La pieza de la sanación que hace falta es hallar la fuente de los patrones genéticos y entonces eliminarlos permanentemente. Nuestro comportamiento no cambia, tampoco cambia nuestra vida, hasta que cambiemos nuestra programación interna. ¿Cómo podemos identificar algo que ha sido enterrado tan profundamente en nosotros si ni siquiera sabemos que existe? Esa es la cuestión. En mi trabajo continuo con la autosanación del ADN, identifiqué 5 arquetipos clave basados en la sabiduría ancestral de la teoría de los 5 elementos: el filósofo, el pionero, el mago, el juez y el alquimista. Estos arquetipos son patrones energéticos que influencian cómo vemos y reaccionamos al mundo que nos rodea. Así como los acontecimientos y emociones que experimentamos afectan nuestro ADN, así los acontecimientos y emociones modelan la expresión de los arquetipos que existen en nosotros. De un momento a otro, todos los arquetipos operan en nosotros, pero en ciertas fases de nuestras vidas, uno o más podrán ser predominantes. Si ciertos arquetipos son detectados en una persona, significa que esos arquetipos revelan partes de la historia escondida en el ADN de esa persona. En otras palabras, los arquetipos derivados de los 5 elementos proporcionan un lenguaje simbólico para interpretar las historias escritas en nuestro código genético. Estas son partes clave del mapa que nos lleva a nuestra programación interna. Todas nuestras emociones y creencias se asocian con patrones de vibraciones. Cuando se asignan números a una variedad de pensamientos, emociones y patrones de creencia arquetípicos, por la ley de la vibración, cada número asignado toma la vibración de las palabras o la oración asociada con él. Los números representan el patrón geométrico de las creencias a un nivel de vibraciones. En los procesos de autosanación se escoge una serie de números en respuesta a una serie de preguntas. Debido a que todos somos seres energéticos y vibracionales, debido a que lo similar atrae cosas similares, los números que se escojan coincidirán infaliblemente con los patrones de energía vibracional que nuestro ADN emite. Por lo tanto, los números nos guiarán al sistema de creencias fundamental que trabaja dentro de nosotros. Nuestro cuerpo y su sistema de creencias escondido trabajan como un grupo de diapasones. Si das un golpecito a un diapasón para que vibre, el siguiente comenzará a vibrar por sí mismo. De la misma forma, si tienes una emoción de aflicción dentro de tus células y yo te pidiera que me des un grupo de números para indicar una emoción particular o tema o sistema de creencias, automáticamente escogerás el número
que coincida con la emoción y su vibración correspondiente dentro de tu sistema celular. Puedes escuchar el número en tu cabeza. Puedes haberlo visto, como muchas personas afirman. El número simplemente surgirá de tu boca antes de que estés consciente de él. No puedes elegir el número incorrecto porque tu cuerpo está hablando. El ADN de tus células se está comunicando y el número asociado con la oración o con el arquetipo que coincide con tu propio patrón fundamental llega a nivel consciente. En esencia, puedes armar tu propia historia con números y arquetipos como un mapa. Este sistema de números correspondiente a arquetipos, cuando se usan correctamente, es un paso más allá de la kinesiología. La kinesiología puede ser limitante porque es un proceso lento. El sistema de mapeo numérico es rápido, efectivo, eficiente y fácil de usar. A veces toma solo una sesión encontrar la vibración fundamental que inició el problema y eliminarlo energéticamente del ADN. En ocasiones se necesita un poco más de investigación para hallar el patrón y eliminarlo. La ventaja de este sistema es que no necesitas estudios en ciencias para dominarlo. Profesionales de la sanación, como quiroprácticos, acupunturistas y enfermeras, practican estas técnicas como un extra a su trabajo. Pero también las mamás quieren sanarse a sí mismas y a sus hijos. Identificar los patrones medulares subyacentes que están detrás de los problemas en nuestra vida saca dichos patrones fuera del subconsciente y los trae al consciente. Este es el primer paso de la sanación y la transformación. Te permite separarte de los patrones y ver los eventos y problemas de tu vida de manera más objetiva. Con el sistema de mapeo numérico puedes identificar el tema clave que corre a través de tu vida. Una combinación de estrategias, roles y arquetipos que te guían. El sistema de creencias de la matriz que has adoptado, así como las historias de tus antepasados que te fueron heredados a través de tus genes. Puedes aprender exactamente de qué lugar de tu linaje ancestral proviene, cuál era la creencia original y qué emoción o acontecimiento en tu vida disparó y activó este patrón en ti. Los elementos, sus arquetipos y el ciclo de la vida. La tradición china de los 5 elementos tiene 5.000 años de edad y es compleja en su totalidad. Emplearemos parte de ella para identificar qué elemento está fuera del balance, el órgano u órganos específicos que tienen una vibración baja, la emoción involucrada y el principal arquetipo que está manifestándose en la vida de una persona. La teoría de los 5 elementos está basada en la comprensión de que todo está conectado y todo es una forma de vibración. Los chinos dividen la energía de estas formas de vibración en 5 categorías: metal, agua, madera, fuego y tierra. Avanzan en un ciclo en el sentido de las agujas del reloj, conocido como ciclo del nacimiento. Cada uno da origen a otro. El agua da origen a la madera al fuego, el fuego a la tierra al metal y el metal al agua. Este ciclo simboliza la continuidad de la vida. Todas las cosas en la vida atraviesan estas etapas. El ciclo del nacimiento también integra emociones humanas con los ritmos naturales del cuerpo físico y sirve como un mapa de las etapas de crecimiento y declinan inherentemente a todos los procesos de la vida. Cuando los 5 elementos y sus arquetipos trabajan juntos en armonía dentro de nosotros, vemos su expresión saludable, útil y equilibrada. Lo inverso también puede ser verdad. Podemos observar una expresión fuera de equilibrio de los elementos y sus arquetipos en nuestras vidas. En este caso podemos aprender 2 cosas.
La primera, una expresión desequilibrada de un arquetipo, nos puede mostrar dónde necesitamos hacer ajustes para traer un mejor equilibrio en nuestras vidas. Y segundo, puede indicar que ahí hay historias subyacentes en nuestro ADN que necesitan ser neutralizadas. A través del descubrimiento de los patrones arquetípicos que han gobernado tu vida, llegarás a entender por qué repites ciertos patrones y cómo puedes crear unos más saludables. Puedes pensar en los arquetipos como guías que te muestran dónde has estado y que te ayudan a crear el potencial para el lugar al que te diriges. Los sabios trabajan con la teoría de los 5 elementos hace miles de años y descubrieron que los elementos afectan órganos específicos, cada uno de los cuales corresponde a ciertas emociones. De acuerdo con la teoría de los 5 elementos, una emoción fuera de balance altera la salud de su elemento y órgano correspondiente. Inversamente, cuando un órgano está fuera de balance, pueden manifestarse emociones poco saludables. Al liberar patrones emocionales poco saludables, podemos sanar el órgano correspondiente. El patrón emocional es almacenado en el ADN del órgano afectado y sus órganos relacionados, y el patrón emocional puede ser fácilmente descubierto empleando la teoría de los 5 elementos como mapa guía. El elemento agua. Arquetipo filósofo. Comprende la idea de los ciclos de la vida en su totalidad. Se aparta de la matriz para crear una nueva visión. Representa la renovación y la muerte como el principio y el final de un ciclo. Positivo, expresión equilibrada de elemento y arquetipo. Profundo sentido de la introspección, capacidad de permanecer fiel a la naturaleza básica, gran sentido de reflexión y originalidad. Sabiduría. Expresión desequilibrada, miedo a la sobrevivencia, no saber lo que es seguro, incapaz de mirar el panorama completo. Órgano y desequilibrio emocional relacionado. Riñón, miedo, terror, mala memoria, distracción. Vejiga, irritación, timidez, voluntad paralizada, enojo, ineficiencia. Desequilibrio físico relacionado con el riñón, boca seca, congestión pulmonar, riñón, dolor de espalda baja, protrusión discal, hernias, dolor en rodilla, talón o dolor en el pie, incontinencia, hemorroides, hernia, dolor de coxis, vejiga, incontinencia, expulsión dolorosa de orina, infecciones de riñón, vejiga, incontinencia urinaria, dolor de espalda o espalda baja o rigidez, dolor de cadera o rodilla, dolor de pierna, dolor en el pie. Patrones problemáticos que crean pérdidas. Pérdida de la capacidad de mirar el panorama completo. Elemento madera. Arquetipo, el pionero. Construye un nuevo territorio. Representa el nacimiento y el crecimiento. Explora el yo interno y no tiene miedo de probar nuevas cosas o de tomar riesgos en su crecimiento. Incluye al inventor y al empresario. Positivo. Expresión equilibrada del elemento y arquetipo. Necesidad dirigida de acción y satisfacción. Capacidad de crear movimiento y emoción. Entusiasmo por la vida. Es divertido tenerlo cerca. Capacidad de controlar emociones mientras expresan sentimientos básicos. Lleno de energía que fluye y de inspiración. Visionario con gran potencial creativo. Necesita crear y compartir la belleza. Capacidad de compartir entusiasmo, visión y sentido de aventura. Expresión desequilibrada. Violencia, obstinación, enojo prolongado, exageración y sobreactuación. Órgano y desequilibrio emocional relacionado. Hígado,
enojo, frustración, cólera, irracionalidad, agresión, vesícula biliar, resentimiento, obstinación, depresión, represión emocional, indecisión, desequilibrio emocional relacionado, hígado, irritación del ojo, nudo en la garganta, rigidez de músculo o de articulación, dolor de espalda o de costilla, problemas de rodilla, dolencia uterina o de próstata, artritis, achaques de la piel, eczema, psoriasis, dermatitis, vesícula biliar, dolores de cabeza, dolor en la parte baja de la pierna o en el talón, dolor en los músculos, dolor de vesícula biliar, piedras en la vesícula, presión en las costillas o el tórax, rigidez de cadera o articulaciones, problemas digestivos, eructos, gases. Patrones problemáticos que crean pérdida. Pérdida de la habilidad de progresar. Elemento fuego. Arquetipo. El mago. Exalta y estimula la chispa de la vida. Crea magia y milagros. Transforma la realidad con pasión. Positivo. Expresión equilibrada del elemento y arquetipo. Pasión, entusiasmo, optimismo y habilidad para transformar. Entusiasmo para transformar a través del poder del amor. Instrumento de magia e imaginación. Gran capacidad de alegrarse, de cariño, afecto y expresión. Expresión desequilibrada. Pérdida de pasión, de amor. Supresión de la emoción, desesperanza. Órgano y equilibrio de emoción relacionados. Intestino delgado, vulnerabilidad, sensación de abandono, sentimiento de inseguridad y abandono, distracción. Glándula tiroides, adrenales, confusión, paranoia, pensamiento desordenado, inestabilidad emocional. Corazón, rebosante de alegría o de tristeza, impresionable, culpa, risa compulsiva, modos y habla rápida, hombre-mujer, pericardio, circulación, depresión, represión, irresponsabilidad, memoria perezosa. Desequilibrio físico relacionado, intestino delgado, problemas del oído, tinnitus, garganta irritada, dificultades digestivas, dolor abdominal, dolor del hombro a lo largo del brazo y rigidez. Enfermedad de Crohn. Glándulas tiroides adrenales. Resfriados, infección de los oídos, garganta irritada, glándulas hinchadas, problemas del ojo, cataratas, ojos irritados, manos, pies fríos, sudoración excesiva, bochornos, escalofríos. Corazón. Dolor de cabeza, dolor de rostro, boca seca, náuseas. Palpitaciones, dolor de pecho, dolor en el brazo, dolor, entumecimiento, rigidez del cuello, dolor. Dolor en la espalda media o rigidez. Hombre-mujer, pericardio, circulación. Problemas del ojo, bochornos, palma sudorosa, circulación deficiente. Hambre, sed, trastornos del sueño, arritmia, arteriosclerosis. Patrones problemáticos que crean una pérdida de pasión. Elemento tierra. Arquetipo, el juez. Media y trae las cosas de regreso a un estado de equilibrio. Equilibra la justicia con la compasión. Positivo, expresión equilibrada del elemento y arquetipo. Capacidad de sentirse centrado, equilibrado y en paz con el mundo. Amor por la familia y el hogar. Capacidad de cuidar de sí mismo mientras cuida de los demás. Es comprensivo y confiable. Conectado y lleno de amor y compasión por todas las cosas. Buen mediador y capaz de infundir equilibrio. Se gana la confianza y la apreciación de la gente. Expresión desequilibrada. Falta de energía,
siente que da emocional y físicamente más de lo que recibe, dificultad en manejar la vida, pérdida de individualismo, no se levanta por sí mismo. Órgano y desequilibrio de emoción relacionados. Vaso-páncreas, baja autoestima, desesperanza, vivir a través de los otros, preocupación excesiva, falta de control, preocupación, desconfianza. Estómago, indignación, desesperación, compasión excesiva, nerviosismo, represión, egocentrismo, obsesión, egoísmo. Desequilibrio físico relacionado. Vaso-páncreas, congestión linfática, pérdida del apetito, náuseas, dolor abdominal, distensión, problemas de estómago y o pélvicos, desequilibrios hormonales femeninos, fatiga de las extremidades, dolor de piernas, rodillas, muslos. Estómago, dolor de cabeza, sinusitis o dolor de quijada. Cuello rígido, garganta hinchada, rigidez del pecho, problemas del estómago, digestivos y gastrointestinales, retortijones, gastritis, hernia hiatal, úlceras, dolor de muslo pélvico, problemas de rodilla y espinilla. Patrones problemáticos que crean una pérdida de igualdad. Elemento metal. Arquetipo. El alquimista. Transforma lo viejo, incluyendo las creencias viejas en nuevas formas y realidades. Produce resultados más allá de las expectativas normales. Positivo. Expresión equilibrada del elemento y arquetipo. Competente. Tiene una base firme y capacidad de crear estructuras básicas. Gran sentido de dirección en la vida, bien organizado. Capacidad de acoger la riqueza de la vida. Sabe a nivel profundo que uno es ya perfecto. Concentración interna, claridad mental y una profunda comprensión de la naturaleza transitoria de la vida. Vida con integridad y principios, gran objetividad y discernimiento. Expresión desequilibrada, estar estancado, separación, incapacidad de expresar la verdad de uno mismo. Órgano y desequilibrio de emoción relacionados. Pulmón, aflicción, pérdida, tristeza, nostalgia, pensamiento confuso, angustia. Intestino grueso, estancamiento, rigidez, actitud a la defensiva, dogmatismo, obstinación, llanto. Desequilibrio físico relacionado. Pulmón, dolor de garganta, tráquea, problemas de cuerdas vocales, tos. Sudoración, falta de aliento, dificultad para respirar. Bronquitis, asma, enfisema. Dolor de hombro, codo o muñeca. Agrandamiento de la articulación del dedo gordo. Rigidez del diafragma. Diarrea, estreñimiento, colitis. Intestino grueso, síndrome de colon irritable, ruidos intestinales, dolor abdominal, hinchazón, estreñimiento. Problemas de dientes, nariz o sinusitis, rigidez del cuello, bursitis, dolor de hombro o antebrazo, codo de tenista, rigidez del dedo índice, dolor o debilidad de manos. Patrones problemáticos que crean una pérdida de la capacidad de transformar. El ciclo control de los 5 elementos. El agua controla el fuego porque el agua puede humedecerlo o incluso eliminarlo. El fuego controla el metal porque puede derretirlo. El metal controla la madera porque puede cortar una pieza de madera. La madera controla la tierra porque puede bloquear o contener la tierra. La tierra controla el agua porque puede contenerlo. Los 5 elementos, sus arquetipos y órganos asociados. En la teoría china de los 5 elementos, cada elemento o forma de energía progresa en un ciclo en el sentido de las agujas del reloj, conocido como ciclo del nacimiento. Agua da origen a la madera al fuego, y así sucesivamente. Somos más sanos cuando los 5 elementos están en equilibrio. Trabajando juntos,
y apoyándose uno al otro. Si no trabajan en equilibrio y armonía, los elementos pueden debilitarse mutuamente. Esto se relaciona con el ciclo control de los 5 elementos, que muestran las flechas que conectan a los elementos. Cuando los 5 elementos no trabajan en armonía, pueden crear caos en la vida del otro al irradiar sus elementos negativos, lo que puede verse así. El filósofo, agua, cuando irradia miedo, puede penetrar la energía del mago, fuego, humedeciendo y eliminando fuego de la alegría y la pasión que el mago necesita para sobrevivir. El mago, fuego, cuando irradia una pérdida de pasión y alegría, puede penetrar la energía del alquimista, metal, derritiendo el metal y la capacidad del alquimista de cambiar las cosas creando aflicción y pérdida. El alquimista, metal, cuando irradia aflicción, puede penetrar la energía del pionero, madera, perforando la madera y el espíritu pionero de creación, el cual instala el enojo que detiene el flujo de la creación. El pionero, madera, cuando irradia enojo, puede penetrar la energía del juez, tierra, bloqueando al juez de sostener el equilibrio y calidad, el cual fomenta el sentimiento de no sentirse apoyado. El juez, tierra, cuando irradia falta de apoyo, puede penetrar la energía del filósofo, agua, conteniendo al agua o las capacidades del filósofo de mirar el panorama completo. El sistema de apoyo energético. Junto con el sistema de los 5 elementos, otra mina de oro de información que nos ayuda a localizar las emociones y las creencias dañinas codificadas en nuestro ADN, es el sistema antiguo de los chakras o centros de energía. Los 7 chakras son ruedas de energía que existen en nosotros que sostienen el sistema de energía de nuestro cuerpo. La energía que fluye a través de nuestros chakras es lo que nutre y sostiene nuestro cuerpo físico. Así como necesitamos alimento, aire, agua para sobrevivir, necesitamos que la energía fluya a través de nuestros chakras para estimular la vida. Los bloqueos de alguno de los 7 chakras debilitan el funcionamiento de nuestros centros de energía y el flujo de energía que corre a través de ellos. Así también afectan las áreas de nuestro cuerpo que están nutridas por nuestros chakras. Lo que crea los bloqueos en nuestros chakras es lo mismo que impacta nuestro ADN, los patrones de energía de nuestras creencias dañinas. Nuestros chakras, como nuestro ADN, albergan recuerdos, y los recuerdos que no nos estimulan debilitan nuestro sistema energético e incluso lo apagan. Mientras no existan patrones limitantes en un chakra, este puede funcionar sin obstáculos y a través de él podemos tener acceso a una forma única de conocimiento elevado. Los chakras se numeran regularmente del 1 al 7, empezando con el chakra raíz, de la base de la columna vertebral, y hasta llegar al chakra de la coronilla, que se localiza en la parte más alta de la cabeza. Cada uno tiene una cualidad positiva y una expresión asociada con esta, así como un arquetipo dañino que se manifiesta cuando la energía está bloqueada o fuera de equilibrio. Las tablas de las páginas siguientes muestran estas y otras correspondencias para cada uno de los 7 chakras. Primer chakra, raíz, inocencia. Arquetipo niñez mágica. A través del primer chakra aprendemos cómo crear seguridad en nuestra vida. Cuando este chakra está equilibrado, sabemos cómo satisfacer nuestras necesidades diarias, lo que crea un sentimiento de protección. A través del chakra de raíz podemos tener acceso al conocimiento de la inocencia, o pureza, donde vemos al mundo como un lugar seguro, proveedor y protector. Cuando el chakra de raíz está bloqueado, nos sentimos inseguros por el dinero, trabajo y las relaciones. Nos sentimos solos, desvalorizados, desconectados, mal queridos y con temor al cambio. Le debemos a la Matrix
la idea de que la vida es una lucha y que todo y todos son una amenaza en potencia, lo que nos causa la pérdida de nuestra libertad y flexibilidad. Segundo chakra. Sacro, creación, arquetipo, diosa. A través del segundo chakra aprendemos cómo alimentarnos a nosotros mismos. Cuando este chakra está balanceado, estamos en contacto con nuestras necesidades y deseos y aceptamos todos nuestros sentimientos, los buenos y los malos, en vez de reprimirlos o juzgarlos. Un chakra sacro sano nos permite nutrirnos mientras nutrimos a los demás. A través del chakra sacro ganamos el conocimiento de la creación y el conocimiento de cómo nutrir conforme tenemos acceso a las energías de la Madre Universal que crea la vida y provee y nutre dicha vida. Cuando este chakra está bloqueado, tendemos a ignorar o evitar nuestros sentimientos. Estamos desconectados de los deseos de nuestro corazón y aceptamos la creencia de la matriz de que no es aceptable sentir, percibiendo así nuestra libertad para descubrir quiénes somos. Tercer chakra, plexo solar, sabiduría, arquetipo sabio. A través del tercer chakra aprendemos cómo convertirnos en individuos. Con un chakra del plexo solar sano somos capaces de tomar posesión de nuestro poder y levantarnos por nosotros mismos. Nos valoramos a nosotros mismos. Tenemos la capacidad de mostrar nuestras creaciones al mundo. A través de este chakra nos podemos conectar con las enseñanzas antiguas de los sabios, los ancianos y la fuerza de vida universal. Cuando este chakra está bloqueado, venimos del lugar del ego, el cual cree en el control y la lucha. Nos sentimos separados de nuestro maestro interno, que está conectado a todas las cosas. Nos rendimos en nuestra intención, elección y voluntad. Nos conformamos con la realidad de la matriz. Perdemos la libertad de poner un alto a lo que nos deshonra. Cuarto chakra, corazón, amor, arquetipo, amante encantado. A través del cuarto chakra aprendemos a amarnos a nosotros mismos. Cuando el chakra del corazón es saludable, tenemos compasión por nosotros mismos y somos capaces de perdonarnos. Nos preocupamos por cómo afectamos a nuestra familia, compañeros, amigos y otros, y queremos tocarlos de manera protectora. Un chakra del corazón bloqueado nos provoca ser duros con nosotros mismos y juzgarnos. Cuando el chakra del corazón está desequilibrado, actuamos conforme a las creencias de la matriz, según la cual dice que está bien amar, pero no aceptar amor, lo que nos causa perder la libertad de la intimidad. Quinto chakra, garganta, verdad, arquetipo liberador. A través del quinto chakra expresamos quiénes somos. Cuando este chakra se encuentra en un estado saludable, somos capaces de decir exactamente lo que sentimos y pensamos, sin compromiso y sin juzgar. Entendemos el poder de nuestras palabras y comunicamos con integridad. Si el chakra de la garganta está bloqueado, pasamos momentos difíciles, expresando lo que queremos y cómo nos sentimos. Hablamos con base en las palabras y sentimientos que la matriz ve como aceptables. Abandonamos nuestros poderes para negociar lo que queremos y nos rendimos al poder del sistema. Sexto chakra, tercer ojo, claridad, arquetipo buscador. A través del sexto chakra podemos ver quiénes somos. Cuando este chakra está sano, vemos nuestro mundo como es en verdad. Vemos cómo jugamos una parte al crear las circunstancias donde podemos sentirnos estancados o bloqueados. Si este chakra se bloquea, empezamos a ver el mundo a través de los ojos de una víctima y a través de los ojos de la dualidad. O está bien o está mal, o es bueno o es malo. Cuando está desequilibrado, experimentamos el mundo a través de los ojos de los sistemas de creencias de la matriz, en vez de hacerlo a través de la libertad de nuestro entendimiento e imaginación.
Séptimo chakra, coronilla, conexión divina, arquetipo ángel. A través del séptimo chakra nos sentimos conectados con quien somos y con una fuente superior. Cuando nuestro séptimo chakra está sano, nunca nos sentimos separados de nuestro yo o de nuestra sabiduría divina. Cuando está bloqueado, experimentamos una incapacidad de conectar nuestro conocimiento interno y la energía divina de la creación. Si este chakra está fuera de equilibrio, nos sentimos atrapados en la matriz y separados de la fuerza de la creación. Perdemos el sentido de ser un compañero activo al co-crear nuestro mundo. El sistema de chakras es parecido al sistema de los 5 elementos en que todos los chakras están interconectados. Cada chakra afecta a los demás y se estimulan uno al otro. Por ejemplo, cuando se experimenta el mundo como un lugar seguro a través del primer chakra, raíz, este estimula el segundo, sacro. Y así el mundo se convierte en un lugar seguro para que cuidemos de nosotros mismos. Mientras cuidamos de nosotros mismos, somos capaces de defender lo que creemos a través de nuestro tercer chakra, plexo solar. Nos sentimos libres de ser individuos. Mientras nos defendemos a nosotros mismos, también nos valoramos y respetamos, creando así un profundo sentimiento de amor propio, estimulando el cuarto chakra. Mientras nos amamos y cuidamos de nosotros mismos, somos capaces de comunicar a los otros lo que necesitamos a través del quinto chakra, garganta. Mientras expresamos nuestras necesidades, somos capaces de ver a través del sexto chakra, tercer ojo, lo que en verdad deseamos. Cuando somos capaces de ver lo que en verdad deseamos, sabemos que estamos conectados a una fuente divina, a través del séptimo chakra, coronilla, y podemos manifestar nuestra propia realidad. Además, debido a que cada chakra está conectado y afecta al resto de los chakras, las creencias limitantes que están almacenadas en los chakras bajos afectan las creencias limitantes que se encuentran en los chakras superiores. Por ejemplo, si yo estoy atrapada en un miedo por sobrevivir en mi primer chakra, raíz, puede manifestarse en el cuarto chakra, corazón, como una incapacidad de abrir el corazón y ser cariñosa con los demás o conmigo misma. En el quinto chakra, garganta, como la incapacidad de pedir lo que necesito para sobrevivir. En el sexto chakra, tercer ojo, como la manera de ver el mundo a través de los ojos de la carencia. Y en el séptimo chakra, coronilla, como la pérdida de la capacidad de crear mi mundo de la manera que quiero. Debido a que la matriz tiene su asiento más fuerte en los 3 chakras bajos, las creencias y patrones almacenados allí deben liberarse para que podamos tener acceso a la sabiduría de los chakras superiores. Una vez que las creencias negativas de los chakras bajos son despejadas, nuestra energía es capaz de moverse al chakra del corazón y entonces podemos romper nuestras ataduras a la matriz. Despejar los bloqueos hacia una expresión positiva de nosotros mismos. Debido a la forma en que la mayoría de nosotros fuimos criados, el proceso de trasladarnos más allá de los patrones limitantes y entrar al corazón implica ponerse al día y he descubierto, típicamente funciona diferente en los hombres y en las mujeres, en los hombres y en las mujeres. Cuando una mujer nace y se corta su cordón umbilical, su primer chakra se conecta y se ancla en la tierra, y ella se encuentra en lo que se llama la etapa de la inocencia. En algún lugar alrededor de la edad del primer ciclo menstrual, las mujeres se mueven energéticamente a su segundo chakra, el cual se relaciona con la protección y la creación. Por un tiempo la etapa de protección se siente maravillosa y natural, y nos gusta cuidar de los demás. Cuando la mujer entra en la menopausia, cambia toda su energía a su tercer chakra, el chakra del plexo solar, el cual hace hincapié en sacar nuestro trabajo al mundo. Creamos una nueva relación basada en que
hago más de lo que quiero hacer. En esta etapa, cuando una mujer quiere afirmar su independencia, a menudo se vuelve temerosa de que el hombre en su vida la abandone y busca una pareja más joven y más protectora. Como resultado, muchas mujeres nunca se mueven al nivel de su tercer chakra por el miedo a ser abandonadas y por lo tanto nunca muestran su luz al mundo. Para ir más allá de este miedo y desarrollarnos por completo, tenemos que identificar y entonces eliminar los programas de nuestros chakras, los cuales están almacenados en nuestro ADN que ya no nos sirven. Para los hombres el proceso es diferente. Los hombres tienden a moverse directamente desde su primer chakra hasta el tercero, debido a su programación general que tiene lugar en nuestra cultura. Los hombres tienden a saltarse el segundo chakra por completo. Cuando su segundo chakra se abre y el arquetipo protector despierta, su foco de atención puede cambiar a cuidar de los demás. Ya sea que seas hombre o mujer, tienes la oportunidad de experimentar la energía positiva del segundo chakra, plexo solar, que estimula esa creación. Cuando todos tus chakras estén abiertos y despejados, no tendrás bloqueos para que te expreses de manera positiva a través de esos chakras. La energía es libre de moverse y expresarse de acuerdo con su patrón original. Cuando este es el caso, podemos ver y celebrar el mundo a través de los ojos de la inocencia. A través de tu chakra raíz puedes cuidar y estimular tus creaciones. A través de tu segundo chakra y a través de tu tercer chakra eres capaz de ser un individuo y ejercer tu poder. Has dado un paso fuera de los juicios de la matriz y con esta nueva claridad ahora tienes acceso a la luz de los chakras superiores. Mientras más despejados estén tus primeros 3 chakras, de base de las creencias limitantes y de limitar tu expresión, serás más capaz de amarte a ti mismo y a los demás, por lo que en realidad son a través de tu cuarto chakra, corazón. Eres capaz de expresar tu verdad en el quinto chakra, garganta, ver el mundo más claro desde tu sexto chakra, tercer ojo, y sentirte conectado con todas las cosas desde tu séptimo chakra, coronilla. Nosotros creamos nuestra propia realidad. Es un dicho que probablemente hayas escuchado muchas veces. Pero, ¿qué significa realmente y cómo lo haces realidad? Muy simple. Significa que todo lo que es maravilloso en tu vida, tú lo has creado y todo lo que no deseas en tu vida, también tú lo has creado. Somos como imanes y atraemos a nuestras vidas las circunstancias, gente y resultados que coinciden con la vibración que ponemos en nuestro mundo. Toda materia es energía y la energía tiene vibración. Todo en la Tierra, animado o inanimado, tiene una única vibración. Las piedras tienen una vibración, los árboles también. Y cada persona lo mismo. De hecho, así como podemos ser identificados por nuestra firma, se nos puede reconocer por nuestra vibración única. Si nosotros producimos una vibración y frecuencia altas, atraemos a nuestro mundo cosas que llevan esa vibración. Quizá alegría, salud, buenas relaciones o abundancia. Si por otro lado producimos vibraciones bajas, atraeremos experiencias difíciles como enojo, depresión, remordimiento, miedo, celos o angustia. La vida es divertida cuando funcionamos a altas vibraciones. Es como tener una racha de buena suerte, aunque quizás no sepamos por qué. ¿Alguna vez has notado que cuando te enamoras otras cosas de tu vida parecen fluir fácilmente? Tu carro funciona, tus días en el trabajo transcurren fácilmente y todo lo que te rodea es maravilloso. Es la etapa que deberíamos y podríamos vivir todo el tiempo, pero no lo hacemos porque al final caemos de nuevo en los comportamientos de la matriz. La matriz reafirma que existen muchas cosas que están mal en nosotros, así que naturalmente comenzamos a buscar lo que está mal en nosotros, con nuestra pareja y con nuestra relación.
Como resultado, nuestra vibración cae y el encanto desaparece. El aprender cómo cambiar la vibración que producimos es una manera de tener el control de nuestro mundo, porque al cambiar nuestra vibración, automáticamente cambiamos la vibración que atraemos a nosotros. Nuestras altas vibraciones fomentan la salud, la vitalidad y el bienestar, y nuestras vibraciones bajas crean lo opuesto. Tendemos a pensar que una transformación tan poderosa como esa no puede ser tan sencilla. Es porque nunca se nos ha enseñado que los problemas de nuestra vida, ya sean físicos, mentales o emocionales, se relacionan con nuestros niveles de energía. Nunca se nos ha enseñado a comprender que cuando mantenemos nuestro cuerpo en una vibración energética alta, no nos enfermamos, o si nos llegamos a enfermar, nuestro cuerpo es capaz de aliviarse a sí mismo. No crecimos aprendiendo que cuando funcionamos a bajos niveles de vibración, abrimos las puertas a las experiencias que coinciden con esas vibraciones. Además de nuestros patrones de vibración, las vibraciones de otras personas pueden afectar cómo nos sentimos. Cuando estamos cerca de alguien con baja vibración, tendemos a sentirnos agotados o desmoralizados. En contraste, cuando estamos en presencia de alguien con alta vibración, tendemos a sentirnos animados y alegres, prosperamos y evolucionamos. Todos tenemos inherente un código original de bienestar y abundancia. La enfermedad no es nuestro estado natural de ser. Podemos pensar en ella como una condición en la cual nuestro rango vibratorio está desequilibrado con las frecuencias naturales y armoniosas de nuestro cuerpo y campo de energía. En pocas palabras, las células en un cuerpo sano vibran a frecuencias altas y las células de un cuerpo enfermo vibran a frecuencias bajas. Las vibraciones altas fomentan la salud y el bienestar, y las bajas crean lo opuesto. Cuando dos vibraciones se encuentran, estas crean un nuevo patrón de energía. Tu emoción natural de alegría es una vibración alta, por ejemplo. Si permites que algo te haga enojar, un segundo patrón de vibración bajo entra en escena. La integración de las dos vibraciones produce un patrón de vibraciones bajo en tu ADN. El objetivo de la sanación es cambiar nuestras vibraciones a un nivel más alto, más positivo, y alentar a que otros hagan lo mismo. En su forma perfecta, el ADN tiene una alta y rápida vibración. Nuestras emociones negativas y nuestros miedos forman una vibración larga y lenta. Dos vibraciones no pueden estar en el mismo espacio al mismo tiempo. Por lo tanto, cuando dejamos que una vibración larga y lenta o baja entre en nuestro campo de energía, esa vibración se mezcla con la vibración alta del ADN perfecto y lo transforma. Como resultado, la vibración total de nuestro campo de energía es aminorado. El patrón que se crea cuando dos o más ondas de emociones interfieren una en la otra y se salen de fase es un patrón de interferencia de energía. Por ejemplo, tu emoción natural de alegría tiene su propio patrón ondulatorio. Cuando algo ocurre que te hace enojar, se crea un segundo patrón de onda de vibración baja. La interacción de esos dos patrones de onda crea un patrón de interferencia de energía de vibración baja en tu ADN, y la vibración baja distorsiona y cambia la vibración del ADN original. Si se sostiene una vibración baja, el defecto se distribuye y al final pone en peligro tu sistema inmune, provocando enfermedades o un desequilibrio emocional. En otras palabras, las vibraciones bajas pueden transformar un código original perfectamente sano a uno defectuoso. Por otro lado, cuando aceleras tus vibraciones, las vibraciones bajas no tienen la oportunidad de distorsionar tu ADN. Sin embargo, no podemos restaurar de forma permanente nuestras vibraciones altas hasta que eliminemos lo que se encuentra en el centro de la vibración baja,
los programas que han sido transmitidos a través de nuestro linaje familiar. En realidad, las debilidades a cualquier nivel son patrones de energía, de vibración baja reprimidos por las creencias limitantes. Los sistemas de creencias defectuosos crean problemas a las vibraciones sanas de nuestras células y provocan todos los desequilibrios físicos y emocionales. Es por ello que la enfermedad no comienza en el cuerpo físico, comienza con las vibraciones de nuestras creencias que han sido transmitidas a nosotros, creencias que nosotros mismos elegimos conservar. De igual manera, la sanación no comienza con estudiar la enfermedad, sino al trabajar con la vibración de la enfermedad. Es por ello que para sanar o cambiar nuestra vida, primero debemos descubrir las creencias subyacentes, a menudo desconocidas, que puedes estar conservando. Debes encontrar la historia de vibraciones bajas que han sido transmitidas por tus antepasados a través de tus genes, que ha creado el patrón de interferencia en tu ADN, y esto provoca el desorden de vibraciones bajas en tu mundo físico y emocional. Cuando la vibración baja es neutralizada y eliminada, el patrón destructivo se transforma en uno constructivo y permite que el cuerpo regrese rápidamente a su inherente código original de bienestar. A veces, cargamos patrones por tantos años que nos preguntamos si en verdad nos podemos deshacer de ellos fácilmente. Desde que se trabaja con la energía y la vibración, no importa por cuánto tiempo hayamos tenido los patrones o cuánto tiempo tiene que la historia creó el patrón de vibración. Las vibraciones pueden cambiar instantáneamente y en el momento en que la vibración cambie, el patrón del ADN cambia también. Para sanar es necesario remover la vibración problemática que fue creada a través de las experiencias de la vida de nuestros antepasados. Identificar las historias nos ayuda a conectarnos con el sentimiento o la experiencia de lo que ocurrió. La historia nos permite estar en contacto con la vibración del acontecimiento que originalmente desencadenó el patrón de interferencia de energía en nuestro ADN. Aunque cualquier sanación al final se hace con vibraciones, cuando quieres realizar una autosanación, puedes encontrar difícil sintonizarte con las vibraciones correctas. El descubrir la historia de tu ADN a través del proceso de autosanación del mismo hace esta tarea fácil. Al identificar tu historia ancestral y al comprender cómo esta historia ha afectado tu vida, te conectas con el sentimiento de esa historia, su vibración, y el sentimiento del patrón de interferencia que está en la raíz de la historia de tu ADN. Es la vibración exacta que necesitas liberar en la sanación. Identificar los patrones de creencia que están detrás de las enfermedades es solo uno de los primeros pasos en el proceso de autosanación del ADN. Antes de que podamos sanar y antes de que podamos manifestar los deseos de nuestros corazones, también debemos eliminar el patrón fundamental del programa de nuestro ADN que está en la raíz de nuestro problema y cambia la carga emocional, que es la que alimenta el patrón. Esto se llama proceso de neutralización. No hay sanación duradera sin neutralización. Si continuamos cargando la vibración de patrones de creencias limitantes, continuaremos repitiendo aquellos mismos patrones autoderrotistas. Para liberarnos de estos patrones limitantes, primero necesitamos neutralizar la energía que está detrás de ellos. Toda la energía es neutra en su forma natural. La energía por sí misma no posee un concepto de bueno y malo, correcto o incorrecto. La energía no discrimina, simplemente se mueve hacia donde la dirigimos. La energía de una reacción nuclear puede ser usada para crear electricidad o hacer una bomba atómica. ¿Qué determina la forma que adopta nuestra energía? La intención. La energía toma la forma de nuestras intenciones, palabras, pensamientos, emociones y creencias, creando así el ambiente y la realidad en nosotros. Cuando vemos el mundo a través de los ojos del enojo, por ejemplo, comenzamos a experimentar el mundo
como un lugar de enojo, y entonces atraemos gente enojada por la vibración de nuestra vida. Los patrones negativos que conservamos afectan no solo a nuestro campo de energía, sino también los campos de energía que nos rodean. A menos que, y hasta que cambiemos la emoción de enojo, el código de nuestro ADN permanecerá igual y repetiremos el mismo patrón. El proceso de neutralización rompe el círculo vicioso. La neutralización cambia la carga de energía emocional, regresándola a un estado neutro. Una vez que está en estado neutro, podemos redirigirla para manifestar una nueva condición de ser. La clave para restaurar la energía a su estado natural, neutro, es estimular un cambio de corazón. Cuando sabes cómo trabajar con la energía del corazón, la neutralización y la transformación pueden ocurrir de forma fácil. En el centro de tu ser está tu espacio sagrado del corazón. Este es el lugar donde toda transformación ocurre, donde todos los recuerdos y patrones problemáticos pueden ser neutralizados. Cuando estás centrado en tu corazón, no buscas fuera de ti mismo por respuestas y no sigues la voluntad de alguien más al decidir qué es lo mejor para ti. Al dar un golpecito a la energía de tu corazón, se crea un camino de viveza donde puedes responder con compasión a las necesidades del momento, en lugar de depender de las creencias que se formaron en el pasado para hacer juicios. La neutralidad y el equilibrio perfecto del corazón permiten que te muevas más allá de los juicios para ver las enormes posibilidades ante ti. Mientras continuemos mirando la vida a través del filtro de nuestras experiencias pasadas y tengamos expectativas construidas en esas experiencias, se vuelve difícil encontrar la salida del laberinto. Sin embargo, una vez que hemos hecho el cambio de corazón, ganamos lo que se llama apreciación inocente, que nos permite penetrar el velo de la dualidad y el engaño y ver más allá de nuestras limitaciones y nuestros juicios a una nueva realidad. Eliminar tus juicios es la clave absoluta para cambiar tu ADN. Puedes tratar de hacer tus emociones a un lado, las puedes rellenar, pero eso no las cambia, porque su patrón de vibración sigue ahí. Para cambiar tu ADN debes moverte de un estado emocionalmente cargado, donde el juicio que creó esa emoción al principio ya no esté más ahí y por lo tanto la emoción ya no pueda ser desencadenada. Tener acceso al espacio de tu corazón te da el poder de hacer esto al ayudarte a entrar en un estado de compasión y amor con completa distancia de la situación. El poder sanador del corazón no es teórico. Los investigadores demuestran que el campo de energía del corazón tiene efectos medibles en otros procesos de nuestro cuerpo, en nuestra fisiología, en nuestro ADN e incluso en quienes nos rodean. Han demostrado que los ritmos del cerebro se sincronizan naturalmente con la actividad rítmica del corazón, que durante los sentimientos sostenidos de amor o aprecio, la presión sanguínea y los ritmos respiratorios, entre otros sistemas oscilatorios, trabajan al ritmo del corazón. Además, esta investigación muestra que las emociones positivas, como el aprecio o el amor, están asociadas con los patrones del ritmo del corazón, los cuales son patrones suaves, ordenados y coherentes, y que las emociones negativas, como la frustración y el enojo, se corresponden con patrones desordenados, erráticos e incoherentes. Nuevas investigaciones sugieren que el campo del corazón está directamente involucrado con la percepción intuitiva. Parece que el amor puede ser una verdadera fuerza energética y no simplemente un catalizador de la acción, transformación y sanación. Cuando te centras en tu corazón y trabajas conscientemente la energía y el ritmo del corazón para sanar, estableces un campo de equilibrio que pone todas las cosas de nuevo en balance. La técnica de neutralización del proceso de autosanación del ADN
evoca la potencia sanadora del corazón. Te permite crear un cambio en el corazón para que te puedas deshacer del patrón que ya no te sirve. A través del cambio de corazón puedes ver al viejo patrón desde otra perspectiva. Comienzas a darte cuenta que no importa qué tan malo, doloroso, problemático el patrón o experiencia, todavía te servía de alguna manera. Todos los que estaban involucrados en tu patrón eran maestros. Ellos estaban en tu vida para despertar algo en ti y para ayudarte a evolucionar. Quizás hayan moldeado lo que no deseabas en tu vida o en lo que no te querías convertir. Quizá el dolor que ellos crearon en tu vida ayudó a despertarte la compasión, el perdón o la comprensión de los demás y de ti mismo. En otras palabras, te ayudaron a convertirte en lo que eres hoy en día. Para que tenga efecto la neutralización, debes ser capaz de reconocer la lección que el patrón viejo te dejó y debes ser capaz de cambiar tu perspectiva para ver el problema o las personas asociadas con el problema como un regalo para tu evolución. Al reconocer que cada patrón ha servido a un propósito, aunque ahora puede ser obsoleto, puedes ver el dolor que ya pasó desde una nueva perspectiva, haciendo más fácil dejar ir los patrones y continuar avanzando. Debido a que el corazón es el lugar donde toda la energía vibra en un estado neutral de amor y profunda calma, es desde el corazón que eres capaz de ver los viejos patrones desde una nueva perspectiva y traerlos de vuelta a su estado natural o original de amor. Entrar al espacio sagrado de tu corazón también te ayuda a crear otro componente esencial de la sanación, el perdón. No ser capaz de perdonar significa que has adoptado una posición en algo que no entiendes por completo. Cuando niegas el perdón, creas una carga al corazón que lleva la pesadez del dolor y la pérdida del abandono y la traición que estás reteniendo. Muchos de nosotros tenemos conceptos equivocados del perdón. Perdonar algo no significa que tú estuviste mal y ellos bien, en una cierta situación, o que te rindes con alguien o algo y por lo tanto vas en contra de lo que crees. Perdonar a alguien no significa que eres débil de corazón. El perdón en realidad estimula y fortalece el corazón. Significa que estás dispuesto a traer una resolución a la situación y ello te libera de las cargas que has estado llevando. Cuando estás en el espacio sagrado de tu corazón de amor neutral e incondicional, creas un nuevo ambiente donde ya no es difícil perdonar. Este proceso de autosanación del ADN te ayuda a descubrir el regalo que te produjo la gente relacionada con el problema. A continuación te ayuda a cultivar el cambio específico de corazón que te ayudará a ver el viejo patrón desde una nueva perspectiva. Entonces te lleva a través del proceso de perdonar a cualquiera, incluyéndote, quien sientas que te ha causado dolor o te ha retenido. En tu corazón, dile a cada persona cómo te sentías con respecto a ellos o a la situación, que ahora entiendes que la fuente del problema entre ustedes son los viejos patrones heredados a través de su linaje ancestral. Diles que puedes ver cómo el problema entre ustedes dos te ha dado la fuerza y el talento que nunca hubieras tenido sin el dolor del pasado. Finalmente diles que estás dejando ir tu viejo patrón, el dolor, el daño, las penas y los juicios, para que ustedes dos puedan avanzar. Al decirles esto, abres la oportunidad para que recibas un mensaje de su yo superior para ti. La técnica de la neutralización no es un asunto de una sola vez, sino un proceso que podemos usar una y otra vez para alcanzar un nivel más profundo de comprensión y sanación. No importa cuánto queremos que los otros cambien, solo tenemos el poder de cambiarnos a nosotros mismos. Debemos enfocar nuestra atención en lo que en verdad deseamos,
En lugar de enfocarla en lo que no queremos, si neutralizamos la situación en nosotros mismos, esta trasladará la atención lejos del mundo presente de alteración, en un mundo de expansión, donde podremos tener la relación que en verdad deseamos. Primero, necesitamos perdonarnos por caer de nuevo en los roles y estrategias de nuestra niñez. Tenemos que dejar ir las creencias de quién creemos que somos en la familia. Desde ahí comenzaremos a ver la situación desde una perspectiva superior y desde la compasión. Cuando las emociones de un patrón del ADN son disparadas, reaccionamos al recuerdo de los sentimientos y emociones de ese patrón. Una vez que los sentimientos están neutralizados, nosotros y aquellos involucrados en la situación podemos avanzar, en lugar de estar estancados en un ciclo de resistencia sin fin. Tendemos a resistir porque crea una atracción y nosotros, erróneamente confundidos, jalamos con fuerza. Pensamos que al aguantar o al resistir podemos ejercer influencia. La atracción y la resistencia crean miedo, preocupación, postergación, juicios y negación. Si queremos avanzar al siguiente nivel, debemos neutralizar nuestra resistencia. La conciencia de un problema es el primer paso para la sanación, pero no es suficiente para cambiar una situación. Si nuestras relaciones deben sanar y evolucionar, debemos cambiar nuestra relación con nosotros mismos. Necesitamos levantarnos sobre las limitaciones que han creado el problema, movernos más allá, ver el problema a través de nuestros sentimientos reactivos presentes que nos hacen sentir limitados y atrapados para mirar con compasión. Debemos reconocer que nuestros corazones pueden llevarnos a un lugar de amor incondicional, donde podemos dejar ir nuestros juicios y ver con nuevos ojos lo que en verdad está ocurriendo. El amor es la frecuencia o vibración más alta que existe, y nuestro ADN en su forma perfecta resuena y vibra con el sentimiento del amor. Muchos de nosotros hemos olvidado qué se siente al recibir amor incondicional. Hemos sido entrenados para dar amor, pero no nos han enseñado cómo recibir amor, y por eso somos duros con nosotros mismos. Debido a que tenemos miedo de ser abandonados o rechazados, nos reprendemos a nosotros mismos para recordarnos que tenemos que ser buenos para que no seamos abandonados. A menudo adoptamos la creencia de que merecemos ser castigados e incluso vemos la enfermedad como una buena manera de castigo. No solo juzgamos a otros que están enfermos y nos preguntamos qué han hecho mal, sino que también nos juzgamos a nosotros mismos. Cuando nosotros podemos dejar atrás esta creencia limitante de que la enfermedad o que la desgracia es mala, podremos ver las circunstancias bajo una nueva luz. La enfermedad puede convertirse en un maestro, una manera de ayudarnos a alejarnos de nuestras creencias limitantes. La enfermedad, por lo tanto, no es nunca un error, sino una manera de ayudarnos a evolucionar. Cuando ocurre una enfermedad, puede ser señal para sentarnos y evaluar por qué sucedió esta situación y qué agravó o disparó la enfermedad. ¿Cuál es la historia original que habita en nuestro ADN que no es compatible con la vibración de nuestro código original perfecto de bienestar y abundancia? ¿Cómo llegaste a aceptar y permitir que esa creencia se perpetuara por sí misma? ¿Cómo modeló tus acciones y reacciones y creó una situación con la que no estás feliz? La sanación no se trata solamente de arreglar los desbalances físicos, emocionales y mentales. La sanación es comprender tu viaje por la vida y adquirir la capacidad de progresar en ese viaje. Se trata de mantener tu corazón abierto a cualquier lección que se atraviese en tu camino.
Una vez que comprendemos que nuestra vida tiene un propósito, podemos aceptar y abrazar todas las lecciones que encontremos como parte de un proceso de crecimiento positivo, sin juzgarnos a nosotros mismos o a quienes nos trajeron esas lecciones. Cuando usamos las técnicas de sanación por vibraciones, como la técnica de neutralización, nos convertimos en directores de energía. Nos conectamos con el suministro infinito de energía desde nuestra fuente. Dirigimos el sistema de comunicación de nuestro ADN para elevar la vibración baja de un patrón caótico de nuestro cuerpo a uno superior de salud. Nuestro ADN, de manera natural, quiere vibrar a una frecuencia alta y nosotros tenemos el control de que lo haga o no. A muchas personas sorprende que nosotros mismos tengamos el control de nuestra salud y de lo que sucede con nosotros. Una buena parte del tiempo, sabiéndolo o no, renunciamos a nuestro poder, se lo damos a los demás y jugamos el papel de víctimas. Las víctimas dan su poder a alguien o algo fuera de ellos para crear su realidad. Cuando comenzamos a mirar las situaciones con las que estamos incómodos como experiencias de aprendizaje y reconocemos que tenemos la capacidad de cambiarlas, cambiamos de ser víctimas a tomar conscientemente una parte activa al crear nuestra propia realidad y controlar nuestro propio destino. Todos sabemos cómo sanarnos a nosotros mismos, solo que hemos olvidado cómo hacerlo. Tu futuro no está escrito en piedra. Tú posees la capacidad para cambiar la próxima historia de tu vida, para determinar tu propio destino. Una vez que hayas reconocido que tu sistema de creencias y aquellas que te han sido heredadas han estado determinando tu realidad, identifica y neutraliza los patrones de creencia específicos que te han estado limitando. Entonces, estás listo para crear tu propia manifestación. La neutralización, la cual toma la energía que ha sido cerrada con llave o bloqueada y la regresa a su estado natural, es como hacer el acuerdo de olvidar los errores pasados y empezar de nuevo. Despeja el camino para que remodelemos la energía y hace realidad los deseos de nuestro corazón. Un proceso llamado manifestación. ¿Por qué la manifestación es importante? Muchos de nosotros tenemos visiones inspiradoras y sentimos que estamos aquí para hacer algo grande. Otros solo estamos abriendo los ojos a esa posibilidad. No importa en qué parte del camino te encuentres, tienes la capacidad de hacer la diferencia en la vida de los demás. Puedes cambiar la conciencia de otros conforme tú mismo haces un cambio y reclamas tu derecho de crear tu propio mundo para manifestar. La manifestación es el arte de alinear tu mente, corazón y pensamientos con la poderosa energía de la creación. Puedes manifestar algo pequeño que necesites o algo grande con lo que hayas soñado. Puedes manifestar un cuerpo sano, un espacio para estacionarte, una cita o el dinero que necesitas para pagar las cuentas o irte a las vacaciones de tus sueños. La manifestación puede traer el trabajo correcto o a la persona correcta a tu vida. No hay límites para lo que puedes manifestar. Tus pensamientos y creencias establecen una plantilla para lo que creas y tus sentimientos energizan esos pensamientos y creencias, magnetizando su esencia a ti físicamente. Conforme entiendes cómo funciona esta plantilla, te vuelves más hábil en el arte de la manifestación y comienzas a abrirte a un mundo más grande que muchos llaman el mundo de la magia y los milagros. Puede sentirse como magia cuando las manifestaciones viven, pero lo que en realidad está sucediendo es que has aprendido cómo usar tus pensamientos y sentimientos
para dirigir tu energía de formas constructivas. Sin embargo, usamos solamente una pequeña fracción de nuestra genialidad y poder. Las dos claves que pueden liberar ese poder son la imaginación y la intención. La imaginación y la intención trabajan mano a mano para guiar las energías poderosas del amor, para sanar y para la manifestación. Cuando intención y manifestación se fusionan, todo es posible. La imaginación es desarrollada en el hemisferio derecho, llamado el ojo de la creación. De niños, soñar era parte de la vida. Imaginábamos ser Superman, un cowboy, una princesa, un doctor, una enfermera, un pájaro o un avión. A través de los sueños y del fantaseo, fortalecíamos los músculos de la imaginación y la creatividad que necesitábamos para aproximarnos a lo largo de nuestras vidas. Aunque la imaginación es una de las herramientas más importantes que tenemos para darle vida a nuestras manifestaciones, también es una de las más incomprendidas. La imaginación es una de esas palabras que tienen consecuencias conflictivas. El diccionario dice que la imaginación es el poder de la mente de visualizar imágenes y principio creativo de la mente. Al mismo tiempo nos dice que la imaginación es una fabricación y una falacia de la visión. Podemos decir que una persona es la víctima de su imaginación, implicando que sus pensamientos son falsos, y que alguien más es una persona de gran imaginación, implicando que es un gran visionario. Además, muchos de nosotros hemos sido castigados por usar nuestra imaginación. Fuimos enseñados a que tener imaginación significa ser flojos y que soñar despierto o inventar cosas es una pérdida de tiempo. Comenzamos a ver a la imaginación como nuestra enemiga, cuando en realidad es nuestra amiga, siendo que solo podemos crear lo que podemos imaginar. La visualización es una herramienta clave para aprovechar el poder de nuestra imaginación para crear una nueva realidad. El Dr. Charles Garfield habla acerca de los poderosos efectos de la imaginación en nuestro rendimiento físico en su libro Clímax del Rendimiento. Se le presentó la idea cuando se reunió con un grupo de entrenadores rusos y se le pidió que viera una demostración de sus técnicas de entrenamiento mental para atletas. Sus entrenadores decidieron demostrar sus técnicas trabajando con el mismo Garfield, quien solía levantar pesas, pero no había entrenado la mente en años. Le preguntaron cuánto pensaba que podía levantar y luego le pidieron que tratara de levantar 9 o más, para un total de 136 kilos. Garfield apenas pudo levantar los 136 kilos. Estaba complacido pero exhausto. Los entrenadores le preguntaron cuánto le tomaría ser capaz de cantar el máximo peso que acostumbraba a levantar. Dado que el aumento paulatino de pesas incrementaría su capacidad poco a poco, Garfield estimó que le tomaría aproximadamente de 9 a 12 meses de ejercicio para regresar a sus 165. Entonces los entrenadores anunciaron que, con sus técnicas, el doctor podría lograrlo en 1 hora. Aunque pensó que era imposible, Garfield decidió intentar el experimento. Garfield dice que mientras hacía la visualización, la imaginación le dio confianza y que ello empezó a guiar sus movimientos. Y así pudo realizar esta increíble hazaña. Lo mismo se aplica para la sanación. Cuando imaginamos a una persona o a nosotros mismos en nuestra totalidad, perfectos y ya sanados, pueden ocurrir cosas milagrosas. Para realizar tu visualización de lo que quieres traer a tu vida, pasa un poco de tiempo flexionando los músculos de tu imaginación. Puedes preguntarte lo siguiente, incluso escribir tus respuestas para ayudar a ampliar tu visión. Primero,
Imagínate a ti mismo realizando tu manifestación ahora mismo. Siente la alegría, el amor y la emoción de tener lo que deseas en verdad. ¿Qué ves? ¿Cómo ha realizado tu vida? ¿Y qué cambios maravillosos ha traído a tu mundo? Imagina cómo mirarás a los demás cuando te vean con tu manifestación. ¿Cómo es tu alrededor? ¿Tu casa? ¿Tu lugar de trabajo? ¿Cómo ha afectado tu manifestación a tus relaciones? Empleando los 5 sentidos, imagina exactamente cómo se siente tu manifestación, cómo se ve, cómo suena, cómo huele, cómo sabe y cómo se siente. La intención dirige a la imaginación. El siguiente paso en la manifestación es unir la imaginación con el poder de la intención, conectar el hemisferio derecho al hemisferio izquierdo, que es la mente de la certeza. El hemisferio izquierdo es donde tomamos la responsabilidad por nuestras creaciones y determina su código original. Cuando fusionas la imaginación y la intención, has dirigido o controlado la imaginación. Imaginación más intención igual manifestación. La intención actúa como la fuerza impulsora que guía nuestra imaginación. La intención es la chispa, el encendido y el rayo de energía que da lugar a la gente, lugares y sincronías que necesitamos para atraer nuestras manifestaciones a la vida. No podemos exigirle solamente a la imaginación sin el poder de la intención para hacer que algo suceda. Así como no podemos exigirle a la intención por sí sola que haga que algo suceda. La imaginación y la intención trabajan interactivamente con tu ADN. Cuando imaginas algo, el código de tu ADN es alterado temporalmente. Esto por sí solo no produciría una alteración permanente o una señal permanente en tu ADN hasta que uses el poder de la intención para apoyar tu imaginación. Puedes estar viendo una película que te entristece e imaginas que la misma tristeza llegará a tu vida. Mientras estás viendo la película y sintiéndote triste, tu ADN adopta el patrón de la tristeza, pero este nuevo patrón solamente permanece en su lugar cuando estás sintiendo la tristeza de la película. Si como resultado de tu constante atención a esta película te mantienes sintiéndote triste o alteras tu vida, esto afectará a tu ADN de manera permanente. Por lo tanto, si solamente estás imaginando que quieres una nueva relación o mejor salud o un trabajo diferente, pero no tienes la fuerza impulsora o la intención detrás de ello, tu imaginación sola no será lo suficientemente fuerte para alterar tu código de ADN, porque juntos crean un patrón de reserva constructivo en el ADN. Esto en efecto restablece el código original de perfección en el código genético, restaurándolo a su estado inherente de bienestar y abundancia. ¿Cómo creas una intención fuerte? Al enfocarte claramente en tus deseos, creas un pensamiento y emoción que emite una señal, la vibración de tu intención, que atrae hacia ti la misma vibración que envías. La intención requiere atención a los detalles. La intención es el código original para manifestar el cambio y los detalles son lo que componen ese código original. Juntar los detalles es como reunir los ingredientes para una receta. Una buena receta enlista todos los ingredientes. De igual forma, la receta para su manifestación debe incluir las características, rasgos, cualidades y aspectos que quieres en tu manifestación. La intención es crear una imagen completa y detallada antes de que enciendas el fuego bajo tu imaginación. Aquí veremos unos ejemplos. Si manifiestas una casa, por ejemplo, primero quieres tener una idea clara de cómo se ve y se siente. Empieza con el sentimiento de qué quieres crear y responde las siguientes preguntas. ¿Cómo usarás tu casa?
¿Tu casa será un lugar para la comunidad, el amor o la familia? ¿Será un lugar para el entretenimiento o un lugar para retirarse o aislarse? ¿Qué tipo de atmósfera tendrá? ¿Qué tan grande quieres que sea? ¿Cómo se verá y quién vivirá contigo? ¿Cómo decorarás la casa? ¿Por dónde saldrá el sol y por dónde se pondrá? ¿Estará llena de árboles o tendrá una vista? ¿Cuántas y qué tipo de habitaciones tendrá tu casa? ¿Cómo te divertirás en tu casa? ¿Cómo pasarás el tiempo? ¿Serás el dueño o rentarás la casa? ¿Estarás en ella de tiempo completo o medio tiempo? ¿De qué está hecha la casa y a qué huele? ¿Qué te ves haciendo en esa casa? Si quieres manifestar algo que no sea una posesión material, puedes hacerte preguntas como: ¿qué es exactamente lo que quiero tener que no tengo ahora? ¿Qué me dará esto que ahora no tengo? ¿Cómo me hará sentir? Además de definir los detalles de lo que quieres manifestar, la siguiente forma de hacer chispear tu paquete de poder de intención es con la motivación. La motivación viene desde tus valores. No puedes sostener la vibración necesaria para atraer la manifestación a tu vida si tu manifestación no está alineada con tus valores. Los valores son los principios en base a los cuales vives, tus criterios, códigos morales y éticos. Para descubrir tus valores, pregúntate a ti mismo: ¿qué es lo que valoro en este punto de mi vida? ¿Es la libertad, el estar vivo, integridad, simplicidad, compasión, abundancia, seguridad, romance o la individualidad? La lista de lo que valoras será única para ti y cambiará conforme tú crezcas. Una vez que tengas claros tus valores, puedes determinar si lo que deseas manifestar se encuentra en ellos. Si lo que valoras no está alineado con lo que quieres manifestar, no estarás enviando la señal correcta para atraer lo que deseas. En lugar de eso, establecerás un conflicto y una desconexión que detendrá a tu manifestación de materializarse. A veces tenemos que engañar al cerebro para descubrir qué es lo que en verdad valoramos. El siguiente proceso puede ayudar a evitar a tu cerebro y te dará respuestas desde tu corazón, el lugar donde tus verdaderos valores vienen. Escribe tu película favorita, tu libro favorito y tu canción favorita, tu festividad favorita y tu persona favorita. Y ahora pregúntate a ti mismo. Y luego escribe las respuestas. ¿Qué te gusta de la película? ¿Cómo te hizo sentir? ¿Qué te gusta más del libro? ¿Cómo te hace sentir tu canción favorita? ¿Qué te gusta más de tu festividad favorita? ¿Qué admiras más de tu persona favorita? Has compilado una lista de tus verdaderos valores. Pudiste haber contestado que lo que más te gusta de la película es el tema de la libertad. Lo que te gusta más del libro es el concepto de individualismo. Y lo que más te gusta de la canción es el sentimiento de romance. Y de la festividad, el sentimiento de la comunidad. Y que lo que más admiras de tu persona favorita es su lealtad. Por lo tanto, has descubierto que lo que más valoras es la libertad, el individualismo, el romance, la comunidad y la lealtad. Estos son tus verdaderos valores. Y lo que sea que quieras manifestar, así como los detalles, deben estar alineados con esos valores. La siguiente forma para destellar tu paquete de poder de intención es el enfoque de rayo láser. La intención se relaciona con la palabra certeza. Esto es, saber sin duda que lo que quieres crear se manifestará. Y de hecho, ya está aquí. La realización de tu manifestación depende de tu capacidad de imaginarlo con un enfoque de rayo láser, como si ya estuviera realizado. Visualiza lo que quieres. Velo en tu vida.
e imagínalo por completo cómo se desarrolla. Cuando evadamos, vacilemos, retrocedamos, nos desviemos y rechacemos hacernos a la idea o defender lo que queremos, en realidad, diluimos o perdemos el poder de la intención. Cuando quieres materializar algo rápidamente, intensifica tu enfoque. Cuando te enfocas fijamente en tu deseo y no dejas espacio para nada más, la energía que estás enviando al universo para producir tu manifestación se triplica. Actúa como si tu manifestación ya fuera parte de tu vida. Habla como si ya estuviera allí. Ve cómo sucede y aparece en tu mundo. Sabe que la nueva manifestación está en camino, mientras continúes enfocándote y usando tu imaginación y tu intención para avivarla. Si manifiestas una casa, por ejemplo, deja que cada casa que veas te recuerde algo de lo que quieres en la tuya. No solo pienses en tu manifestación una o de vez en cuando. Enfócate en ella tanto como puedas. Corta imágenes de la casa de tus sueños y pégalas en la pared o en algún lugar donde puedas verlas a diario. Haz una lista de lo que necesitas para construir una casa nueva. Incluye al constructor que quieras que construya tu casa o el agente que creas que hará el mejor trato. Encuentra el área o el lote que quieres para construir. Pasa algún tiempo ahí y pasa otro tiempo más viéndote allí. Mira la puesta de sol para que veas cuál será la orientación de tu casa. Empieza por elegir el piso y los azulejos. Mira tus sueños como si ya estuvieran sucediendo y actúa como si ya se hubieran realizado. Ya sea que estés intentando manifestar un nuevo trabajo, una relación sana o algo material, no titubees en tu concentración hasta que tengas resultados. Piensa y siente que tu manifestación es real, sabiendo que ya está aquí. Cada mañana, cuando te despiertes, declara tu manifestación y siente que tu manifestación es real, sabiendo que ya está aquí. Cada noche antes de irte a dormir, declara tu manifestación en voz alta y siente que tu manifestación es real, sabiendo que ya está aquí. Aunque podemos detallar y visualizar exactamente lo que queramos manifestar, no podemos saber cómo la manifestación aparecerá en nuestra vida. Y por lo tanto tenemos que estar abiertos a la manera en que se desarrolle. Interrumpimos el proceso al ser específicos en nuestras instrucciones al universo acerca de cómo una manifestación debe llegar a nuestra vida. Así como es esencial ese trabajo conjunto de intención y manifestación para la manifestación, es importante enfatizar de nuevo que para que la sanación y el bienestar se manifiesten de manera permanente, no debemos saltarnos el proceso de los primeros 4 pasos. Para que nuestra manifestación sea exitosa, primero debemos identificar y neutralizar el sistema de creencias limitantes, los bloqueos de energía, que siguen generando los mismos patrones limitantes. Las historias escritas en nuestros genes afectan nuestra capacidad de traer a la realidad nuestras manifestaciones y pueden desviar nuestros sueños. La imaginación viene del hemisferio derecho y la intención del hemisferio izquierdo. Lo que detiene nuestras manifestaciones de ocurrir es una tercera área del cerebro que pone una barrera entre la imaginación y la intención. Esta es la mente matriz. La mente matriz le dice al hemisferio izquierdo que es imposible para la imaginación cambiar las cosas, que los cambios están basados en los hechos y que los hechos están basados en nuestros 5 sentidos. La programación de la Matrix quiere que todo se ajuste a sus criterios. Quiere que pensemos que nada funciona fuera de la matriz. Puede llenar nuestras mentes con duda, confunde nuestra intención
y extingue nuestras esperanzas y sueños, ya que no podemos ser positivos y negativos al mismo tiempo. Entonces uno dominará sobre el otro. El monólogo de la matriz sabotea nuestra imaginación y nuestra intención. Y atado al pensamiento de grupo de la matriz, la presión de los compañeros y patrones de nuestra cultura puede retrasar la materialización de nuestros deseos. Para intentar manifestar los deseos de nuestro corazón antes de que elimines los bloqueos de la matriz, debes luchar contra la naturaleza de las cosas. Primero, debe haber un cambio interno antes de que puedas ver un cambio externo en tu trabajo de manifestación. La escalera del ADN parece una hélice de doble hebra que consiste de 2 hebras químicas. Los peldaños que están en medio están hechos de combinaciones de 4 aminoácidos que componen los genes que conservan tu programación. Viendo esto desde el punto de vista energético, se podría decir que la hebra de la derecha conserva la programación de tu imaginación y que la izquierda conserva la programación de tu intención. Imagina que quieres manifestar un viaje a Hawái. Lo has estado visualizando, te imaginas a ti mismo recostado en una hamaca en una hermosa playa de Hawái y bebiendo una piña colada. Para manifestar tu viaje, la primera hebra del ADN, la programación de la intención, debe encender la chispa de la imaginación albergada en la segunda hebra. Si no has eliminado la influencia de la matriz, la programación de la matriz embestirá con un monólogo negativo que confunde tu visión. Hola, ¿hay alguien ahí? Ladrará. No estás siendo realista. ¿Olvidaste que tienes que trabajar porque no te has ganado el suficiente tiempo de vacaciones? ¿Ya olvidaste que no tienes dinero en el banco? ¿Crees realmente que puedes irte siendo tan irresponsable? De ninguna manera puedes irte a Hawái. Después de escuchar eso es fácil ver por qué deberíamos dudar del poder de la imaginación para atraer a la realidad lo que necesitamos. La matriz con su programación negativa mata la chispa de nuestra imaginación y sin la chispa la intención muere. Olvida el viaje a Hawái. Para que surja exitosamente tu imaginación con tu intención, debes eliminar los bloqueos que la mente matriz ha establecido. En esencia, la intención es crear una imagen completa y detallada antes de que enciendas el fuego bajo tu imaginación. Además de definir los detalles de lo que quieres manifestar, la siguiente forma de hacer chispear tu paquete de poder de intención es la motivación. La motivación viene desde tus valores. No puedes sostener la vibración necesaria para traer la manifestación a tu vida si tu manifestación no está alineada con tus valores. Los valores son los principios en base a los cuales vives, tus criterios, códigos morales y éticos. Para descubrir tus valores, pregúntate a ti mismo: ¿qué es lo que valoro en este punto de mi vida? ¿Es la libertad, el estar vivo, integridad, simplicidad, compasión, abundancia, seguridad, romance o la individualidad? La lista de lo que valoras será única para ti y cambiará conforme tú crezcas. Una vez que tengas claros tus valores, puedes determinar si lo que deseas manifestar se encuentra en ellos. Si lo que valoras no está alineado con lo que quieres manifestar, no estarás enviando la señal correcta para atraer lo que deseas. En lugar de eso, establecerás un conflicto y una desconexión que detendrá a tu manifestación de materializarse. Otro aspecto de la matriz que a menudo bloquea la energía de nuestras manifestaciones es el miedo al cambio. A veces nos preocupamos que como resultado de manifestar algo, nuestras vidas cambiarán incluso cuando las condiciones presentes en nuestras vidas no funcionan y el cambio puede ser bueno para nosotros. Estos miedos son los bloqueos de la matriz. Son el intento de la matriz para mantener las cosas como están. Para vencer a la mente de la matriz tenemos que aprender a identificar los miedos que solo son parte de su monólogo programado para que podamos movernos más allá de ellos a nuevas posibilidades.
La matriz odia el cambio y usa el miedo para detenernos de cambiar. Cuando los miedos entran en tu conciencia y tratan de alejarte de tu enfoque, puedes hacer 2 cosas para regresar al carril. Primero, reconocer el miedo como algo que apoya a la Matrix y no a ti. Puedes decirle a estos miedos que no tienen cabida en tu mundo y que deben irse de tu conciencia inmediatamente. Enfrentar a la Matrix es donde la fuerza de nuestra intención se reproduce. La intención es el poder de conservar el pensamiento y el sentimiento asociado con tu manifestación hasta que se concrete. En situaciones difíciles, en el trabajo, en casa o con los amigos y socios, puedes escuchar la voz de la matriz, pero si escuchas con cuidado, también escucharás la voz de la intención que grita: vamos, podemos hacerlo. Esta es la voz que llevará a tu equipo a la victoria. Si permites que eso pase, la fuerza de tu intención puede anular la voz racional de la matriz y cuando lo hace te abres a la magia de la manifestación. Segundo, puedes usar una técnica poderosa que neutraliza los miedos al centrarte en el corazón y mandar el miedo a Dios. Visualiza un triángulo entre tú, Dios y el miedo. Pon tu atención en tu corazón, centra tu atención ahí y entonces dibuja una línea energética de ti a Dios. Dibuja una línea energética entre Dios y tu miedo. Y a continuación, dibuja una línea energética entre el miedo, ahora neutralizado por el amor de Dios, y de regreso a tu corazón. Meditar en este flujo de energía permite que la energía de Dios disuelva el miedo. Cuando dejamos los miedos de la matriz atrás y nuestros patrones fundamentales de miedo, regresamos a la energía de inocencia y el asombro. Ello es parte de nuestro mundo natural. Es esta energía la que abre la puerta de la creación. Mientras crecemos tendemos a perder el sentido de la inocencia y el asombro. Dejamos de ver al mundo en un grano de arena, como dijo William Blake, y nosotros ponemos nuestra atención en cómo las cosas están hechas y cómo hacerlas de la manera adecuada. Mientras tú regeneras tu imaginación infantil, encontrarás que ese asombro se encuentra en el corazón de la manifestación. Liberarnos a nosotros mismos de lo que se debe y no se debe hacer, según el pensamiento de la matriz, con nuestros propios poderes de intención e imaginación, libera nuestra creatividad, nuestra felicidad y nuestro poder. Esto nos muestra posibilidades donde pensamos que no las había. El mundo de la sanación es un mundo de posibilidades infinitas. Cuando nos quedamos atorados pensando que una manera es mejor que la otra o que solo hay una manera correcta de hacer algo, limitamos nuestro crecimiento. Cuando nos permitimos quedar atrapados al ver las cosas desde un solo punto de vista, nuestra vida se estanca, todo siempre se encuentra en evolución, y si podemos aprender a movernos con la corriente de la evolución, nuestra vida fluirá libremente por el camino que está destinado para nosotros. Nuestro corazón se abre a nuevas posibilidades. Empezamos a notar que pequeñas cosas pueden llevarnos a descubrimientos enormes. Cuando nuestro corazón se queda cerrado a las posibilidades, cuando estamos tan seguros de que ya sabemos todas las respuestas, podemos estarnos perdiendo la gran oportunidad de ser guiados por nuestro saber superior, que nos habla de formas sencillas y siempre nos está guiando. Al trabajar con los 5 pasos para la sanación, asegúrate de permitirte un tiempo a solas para que puedas poner toda tu atención al proceso, que trabaja a niveles tan profundos como los permitas. En este proceso estarás usando el sistema de mapeo numérico y arquetipos. El proceso en sí mismo es rápido y simple, no tienes que forzarlo. Los números harán el trabajo por ti, llevándote a los elementos claves de tu historia. Encontrarás que con solo escoger tus números y seguir el resto del proceso, liberarás los viejos patrones y crearás la sanación o transformación que buscas. Así que solo relájate y deja que los números y las palabras transformen tu vida.
Antes de escoger tus números, recuerda respirar profundo, centrarte en tu corazón y elevar tu conciencia a una perspectiva superior. Esto ayudará a tus ondas cerebrales a entrar en un estado teta, un estado de relajación profunda, meditación, inspiración y amor divino. Una vez que el cerebro ha alcanzado ese estado, estás fuera de la matriz. Has creado un campo de energía que evita el cerebro y te lleva directamente a la mente subconsciente. Cuando estamos en nuestro espacio del corazón de amor neutral e incondicional, creamos un nuevo ambiente donde ya no es difícil cambiar el corazón, perdonar o sanar. La vibración del amor que emana de este lugar de equilibrio perfecto es lo que sana y transforma nuestros viejos patrones. Una vez que has alcanzado un espacio meditativo y relajado y estás listo para escoger un número, asegúrate de elegir el primer número que escuches, sientas o veas. Recuerda, cada número tiene la vibración o frecuencia de la oración o palabras que le corresponden. De igual forma, tu ADN emite una cierta frecuencia. De acuerdo con la ley universal de atracción, escogerás el número que coincida con el sentimiento o la vibración que está almacenado en la memoria de tu ADN. Si escuchas, sientes o ves más de un número, pregúntate qué número es más fuerte o qué número se ilumina más que el otro. Si ambos números aún parecen igualmente fuertes, puedes usar ambos. Elegir un número es un proceso de fe. Date permiso de confiar en ti mismo y te sorprenderás de la precisión de los números que elijas. Reiniciar tu código genético para una total abundancia y bienestar. Junto con otros factores, las historias de familia incrustadas en nuestro ADN pueden determinar si somos ricos o pobres, delgados o gordos, felices o depresivos. Estos patrones no cambian hasta que la historia interna que subyace cualquier asunto neutraliza los patrones dañinos que subconscientemente nos influencian y manifiesta los patrones nuevos que queremos ver en nuestra vida. Paso 1. Descubre el tema de tu historia. Cómo encontrar el tema fundamental y el patrón negativo que creó el dolor, pérdida de la privación y que interfirió con el hecho de tener la vida que quieres. Paso 2. Encuentra tu historia ancestral. Cómo encontrar la fuente original del patrón negativo, así como la estrategia y el programa que adoptaron tus antepasados y que entonces fue transmitida o heredada a ti. Paso 3. Descubre cómo estas historias están ahora en tu vida. Cómo los patrones antiguos y los temas se han repetido a sí mismos en tu vida. Paso 4. Crea un cambio de corazón y una neutralización. Cómo neutralizar las emociones y sentimientos que crearon los patrones problemáticos. Paso 5. Crea tu nueva historia. Cómo manifestar tu nueva historia a través del poder de la intención, imaginación y el enfoque. Paso 1. Descubre el tema de tu historia. Cómo encontrar el tema fundamental y el patrón negativo que creó el dolor y la privación y que interfirió con el hecho de tener la vida que quieres. Escribe un problema o un bloqueo que experimentes en tu vida. Puede ser en el área de la salud, dinero, relaciones, profesión o algo más. O puede ser un patrón de pensamiento o conducta que sigue presentándose. Céntrate en tu corazón al prepararte para elegir un número de cada una de las categorías enlistadas. Para entrar en la vibración de tu corazón de amor divino, enfoca tu atención en tu corazón físico. Piensa en tu corazón como una rosa gigante. Respira profundo hasta llegar al espacio de tu corazón y lentamente exhala. Repite esto 3 veces. Conforme respires, alineas tu cuerpo físico con la vibración del amor y te conectas con el espacio sagrado de tu corazón. Después de respirar profundamente hasta llegar al espacio de tu corazón, lleva tus pensamientos alto a los cielos. Siéntete a ti mismo liberar el estrés. Imagina que flotas en una nube.
Cuando puedas sentir una sensación de paz o calma, has entrado al estado de amor divino, que te da acceso directo a tu mente subconsciente. Completa primero la columna 1 y luego la columna 2.
Paso 2. Descubre tu historia antigua. Cómo encontrar la fuente original del patrón negativo, así como la estrategia y el programa que tus ancestros adoptaron y que fue heredada a ti. Encuentra la liga genética más débil. Las emociones de los acontecimientos en las vidas de tus antepasados fueron transmitidas a través de la memoria genética que heredaste. Cada gen conserva en su memoria la primera experiencia negativa y la emoción relacionada con ella. Descubrir la causa y el efecto de esas emociones en tu memoria antigua encontrará tu liga genética más débil, la cual es una clave para despejar el gen físico en esta generación. El siguiente proceso es encontrar la liga genética más débil, que revelará el momento exacto en el que el gen defectuoso se programó, de qué lado de la familia lo heredaste y cómo empezó la programación defectuosa muchas generaciones atrás. Completa primero la columna 1 y luego la columna 2.
Paso 3. Descubre cómo estas historias se reproducen, cómo estos patrones y temas antiguos se han repetido a sí mismos en tu vida. Explora cómo se repiten estos patrones. El propósito es mostrar cómo los patrones almacenados en tu ADN se han repetido a sí mismos en tu vida. Primero, céntrate en tu corazón y escoge cualquier año desde tu nacimiento hasta el presente. Echa un vistazo a los patrones que has descubierto desde el paso 1. Descubre el tema de tu historia. ¿Qué acontecimiento importante relacionado con los patrones que elegiste del paso 1 sucedió en el año que escogiste? ¿Cómo te hizo sentir ese acontecimiento? ¿Cómo afectó tu vida ese acontecimiento y patrón? ¿Qué decisión tomaste cuando esto sucedió? Explora los efectos de los patrones antiguos. El propósito de esta sección es mostrar cómo los patrones presentes y los patrones antiguos que están almacenados en tu ADN afectan tu vida. Piensa de nuevo en el año que escogiste en el ejercicio anterior. Echa un vistazo a los patrones que descubriste del paso 2. Descubre tu historia ancestral cuando elegiste los números. ¿Cuál de estos patrones coincide mejor con lo que te sucedió en el año que escogiste en el ejercicio anterior? ¿Cómo te hizo sentir ese acontecimiento y patrón? ¿Cómo afectó ese patrón a tu vida? ¿Cómo tu patrón antiguo te frena para tener la vida que quieres? Paso 4. Crea un cambio de corazón y la neutralización. ¿Cómo neutralizar las emociones y sentimientos que crearon los patrones problemáticos? Antes de que puedas sanar o cambiar un patrón indeseable, debes cambiar la carga emocional que está alimentando el patrón. Para conseguirlo, debes hacer 2 cosas: perdonarte a ti mismo o a cualquiera que te ha frenado o retenido, y mirar la situación desde una nueva perspectiva, lo que creará un cambio de corazón. No importa qué tan malo y qué tan negativo sea el patrón, sirvió para un propósito en tu evolución. Aquellos involucrados en tu patrón viejo fueron maestros que contribuyeron a tu avance. Ellos estuvieron en tu vida para despertar algo en ti. Quizá ellos modelaron lo que no querías en tu vida o en lo que no te querías convertir. Quizá el dolor que ellos crearon en tu vida ayudó a despertar tu compasión, perdón o entendimiento. En otras palabras, te ayudaron a convertirte en lo que hoy eres. La siguiente sección te ayudará a ver cómo las personas relacionadas con el problema fueron un regalo para tu evolución. Mi cambio de corazón. Tengo el derecho de sentirme seguro y confiado. Tengo el derecho de ser apoyado. Tengo el derecho a tener deseos. Tengo el derecho de sentir mis emociones y expresarlos libremente. Tengo el derecho de cuidar, proteger y consentirme a mí mismo. Tengo el derecho de poner límites y decir que no. Tengo el derecho de levantarme por mí mismo. Tengo el derecho de decir lo que pienso. Tengo el derecho a tener sueños. Tengo el derecho de seguir mi guía interna. Tengo el derecho de avanzar. Tengo el derecho de ser parte de algo. Tengo el derecho de equivocarme y empezar de nuevo. Tengo el derecho de seguir lo que dicta mi corazón. Tengo el derecho de ser un individuo. Tengo el derecho de tener relaciones basadas en la energía, apoyo y responsabilidad equitativas. Tengo el derecho de darme el permiso de detenerme. Tengo el derecho de ser valorado como un hijo preciado del universo. Neutralización y meditación del cambio de corazón. Ahora es momento de liberar los viejos patrones almacenados en tu ADN y traerlos a un estado neutral. Toda la energía debe moverse a un estado neutral antes de que pueda ser manifestada en una nueva energía. Liberarás los patrones que descubriste. En el paso 1, el tema de tu historia, y en el paso 2, tu historia ancestral. También neutralizarás la manera en que estos patrones afectaron tu vida.
te enfocarás en tu regalo y tu cambio de corazón. Recuerda que la sanación funciona bajo el principio de la vibración. Toda enfermedad o molestia empieza con la vibración de una creencia y la sanación llega a transformar los patrones de vibración. A través de la conexión con la vibración del amor en tu corazón, la energía encerrada en los viejos patrones puede ser restaurada a su estado natural y neutral de amor. Relájate y permite que tú mismo te guíes a través de las siguientes 5 partes de esta meditación. Relajación. Centra tu atención en tu corazón. Piensa en tu corazón como una rosa gigante. Respira profundo y lentamente en tu nuevo corazón y luego lentamente exhala. Realiza esto 3 veces. En cada respiración te conectas más profundamente con la energía de tu corazón. Ahora imagina que tus pensamientos flotan hasta la parte superior de tu cabeza y continúan flotando hasta el cielo. Mira a tus pensamientos descansar en una nube y de ahí siéntete a ti mismo conectado con Dios o la fuente universal. En silencio di lo siguiente para ti. Doy gracias por la neutralización de los patrones que hoy he descubierto. Enfoca tu atención a cualquier persona relacionada con los patrones que has descubierto en este proceso que haya afectado tu vida de manera negativa. Trae a tu ojo mental a cualquiera que te haya frenado de convertirte en quien querías ser o de hacer lo que querías, incluyéndote a ti mismo. Ahora, enfócate en el regalo que él o ellos ayudaron a inculcar en ti. El regalo del paso 4 u otro regalo que hayas recibido. Y en tu nueva perspectiva y cambio de corazón del paso 4B, di: estoy agradecido por este regalo porque me ha ayudado a ser quien soy ahora. Aunque la situación o las circunstancias del pasado pudieron haber sido dolorosas y negativas para mi vida, aún así me ayudaron a crecer y me enseñaron lecciones clave. Una de las lecciones que me enseñaron fue que inculcó en mí una nueva perspectiva. Sin estas circunstancias no hubiera desarrollado estos regalos y fortalezas que hoy tengo. Perdonar. Enfócate de nuevo en cualquier persona relacionada con los patrones que te retuvieron o crearon problemas en tu mundo. Ahora es tiempo de decirles silenciosamente, en estas o en tus propias palabras, que ahora veo el problema desde una nueva perspectiva. Me hubiera gustado que nuestra relación hubiera sido diferente. Sin embargo, entiendo que la fuente del problema entre los dos lo ocasionó los viejos patrones transmitidos a nosotros a través de nuestro linaje. Esta nueva información me ayuda a ver lo que sucedió desde una nueva perspectiva. Ahora entiendo que el problema entre los dos me ha dado fuerza y talentos que nunca hubiera tenido sin el dolor del pasado. Ahora me deshago del viejo patrón, el dolor, las heridas y las aflicciones para que ambos podamos continuar avanzando. Una vez que hayas comunicado silenciosamente estos mensajes, la vibración de las palabras llevará tu energía a un estado de compasión y amor. Es en este estado en donde se liberan los viejos patrones. No te preocupes por cómo te sientes en este momento. Las palabras que acabas de decir silenciosamente comienzan a hacer su trabajo en el nivel genético subconsciente y la sanación ha comenzado. Una vez que le hayas dicho a las personas relacionadas con este patrón lo que necesitabas decirles, tal vez ellos tengan un mensaje de amor para darte. Cierra los ojos por un minuto y escucha. Tal vez puedas escucharlos hablándote al corazón. Entrar al corazón.
Tu espacio del corazón, que es sagrado, es donde todos los viejos recuerdos y patrones problemáticos son neutralizados. Centra tu atención en tu corazón. Lenta y profundamente respira hacia tu corazón y lentamente exhala. Mira a tu corazón como un capullo de rosa gigante. Con cada respiración se desprende otro pétalo y poco a poco llegas al centro de la rosa. Con tu siguiente respiración entras al centro de la rosa, el corazón sagrado. Aquí toda la energía es neutralizada y regresada a la vibración del amor. El corazón sagrado solo conoce el amor, no juzga al mundo, si tú u otros están bien o mal. Siente la magia y magnificencia de este espacio. Ahora, coloca mentalmente a toda la gente que estás perdonando, incluyéndote, y colócalos en el centro del corazón sagrado. Toma todos los patrones que has descubierto hoy y colócalos en el centro del corazón sagrado también. Conforme respires profundamente en este espacio 3 veces más, el viejo dolor y los viejos patrones son neutralizados. Está hecho. Has neutralizado la energía vieja. Borra la vieja historia. Ahora que has entrado profundamente en el corazón sagrado, la energía de su amor se expande a través de tu cuerpo y profundamente en el núcleo de tus células, directo al corazón de tu ADN. Toma un minuto y siente la energía del amor expandirse desde tu corazón al centro de tus células. Con cada respiración que hagas, esta energía radiante de amor borra la vieja historia que fue almacenada en la memoria de tu ADN y restaura tu ADN a su estado original de perfección. Todos los recuerdos de generaciones pasadas que eran la fuente de tus problemas son liberados de la memoria de tu ADN. Con tu siguiente respiración está terminado. Tu historia ha sido neutralizada. Ahora estás listo para crear una nueva historia. Da gracias por esta neutralización. Paso 5. Crea tu nueva historia. ¿Cómo manifestar tu nueva historia? A través del poder de la intención, imaginación y concentración. Ahora que tu patrón viejo en el ADN se ha ido, estás listo para realizar los deseos de tu corazón al remodelar la energía que has neutralizado. Establece tu intención. El primer paso al crear tu nueva historia es entrar en la intención. La intención es la energía de la certeza, el saber que tu manifestación se realizará. La intención es el código para manifestar el cambio. Es el rayo de energía que llama a la gente, lugares y simultaneidades necesarias para concretar tus manifestaciones. Cuando decretas con certeza lo que deseas manifestar, entras en la intención. Primero, pregúntate a ti mismo, ¿qué es lo que quiero ahora en mi vida? Escribe tu respuesta en el espacio en blanco a continuación y sé tan específico como sea posible. Entonces, decreta tu manifestación en voz alta, con certeza. Mi manifestación e intención es... Siente tu intención. Sentir la nueva historia que quieres crear es muy importante para la manifestación. Para ayudarte a ubicarte en el sentimiento de tu intención, completa los espacios a continuación. Escribe el elemento, metal, agua, madera, fuego o tierra, que elegiste en el paso 1B. Escribe la respuesta en la columna opuesta. El elemento con el que trabajo es... Para identificar el sentimiento de tu intención, cierra los ojos, céntrate en tu corazón y elige un número del 1 al 6. Conforme trabajo para manifestar mi intención, el sentimiento detrás de mi intención es... Consulta la siguiente clave de respuestas y encuentra el número bajo el elemento
con el que estás trabajando. Coloca tu respuesta a la derecha. Respuestas clave para sentir la intención. Detalla e imagina tu manifestación. Toma unos pocos minutos para responder las siguientes preguntas e imagina tu manifestación. ¿Cómo se verá mi manifestación? ¿Cómo realizará mi vida? Ahora, imagina cómo tu mundo se sentirá y se verá cuando tu manifestación se haya concretado. Siente intensamente. Un paso importante en la manifestación es quedarnos fijos en el sentimiento detrás de la manifestación. Ese sentimiento de que lo que quieres lo traerá la manifestación a ti. Las siguientes preguntas te ayudarán a ponerte en contacto con y generar ese sentimiento. Si manifiestas abundancia financiera, pregúntate a ti mismo: ¿para qué es el dinero? ¿Qué haré con el dinero? ¿Cómo me sentiré cuando lo haya realizado? Si manifiestas relaciones, pregúntate a ti mismo: ¿qué quiero en la relación? ¿Cómo me sentiré físicamente cuando esté sanado? ¿Cómo me sentiré emocionalmente cuando esté sanado? Si manifiestas una situación o una posesión material, pregúntate a ti mismo: ¿por qué quiero esto? ¿Cómo me sentiré cuando lo tenga? Meditación de la manifestación. Ahora es momento de crear tu nueva historia. Crearás tu nueva historia a través del proceso antiguo de la manifestación. Relájate y permítete ser guiado a través de las 6 partes de esta meditación. Decreta la manifestación, céntrate en el espacio de tu corazón y respira profundamente dentro de tu corazón 4 veces. Lleva tu pensamiento alto hasta el cielo y conéctate con Dios o la fuente universal. Decreta en voz alta tu manifestación. Di: mi manifestación es. Crea el campo geométrico para la transformación. Las formas geométricas alteran y ayudan a enfocar el campo subconsciente del ADN. Crean un vórtice de energía dirigida. La forma de la pirámide amplifica la energía para que pueda trascender al siguiente nivel de evolución, arraigar la energía en esa dimensión. Visualiza una pirámide dorada. Ahora siente esta pirámide dorada bajando por tu cuerpo, hasta que te ves de pie en el centro de la pirámide. Ahora estás dentro del templo de la trascendencia. Liberar el patrón de interferencia de ADN. Ahora que has entrado al templo de trascendencia, mira al fondo de la pirámide de tu lado izquierdo. Imagina una esfera de energía en esa esquina. Esta energía contiene los sistemas de creencias, patrones y problemas de tu pasado. Esta energía tiene una vibración negativa. Ahora mira al fondo de la pirámide de tu lado derecho. Imagina una esfera de energía en esa esquina. Esa energía contiene la energía de tu futuro, la energía de tu nueva manifestación. Esta energía tiene una vibración positiva. Ahora siente la vibración negativa llegando al centro de la pirámide, al centro de tu ser. Las 2 vibraciones no pueden surgir. Así que tal vez sientas un poco de caos al principio, como si las 2 vibraciones crearan un patrón de interferencia a nivel celular. Sentir la manifestación. Para trascender el caos, mira la parte alta de la pirámide, donde reside el sentimiento de lo que quieres manifestar. Siente lo que quieres en tu vida. Ahora, los viejos patrones han sido liberados. Ve más allá de las palabras y siente cómo será tu vida con tu nueva manifestación. Siente la alegría, la libertad y la paz que te da tu manifestación. Lleva este sentimiento hasta el centro del círculo, al centro de tu ser. Conforme continúes llevando este sentimiento al centro, la interferencia vieja se transforma.
Siente una profunda sensación de paz en tu ser conforme esto suceda. Sé consciente de que con solo tu intención crearás este cambio. Da gracias por esta transformación de energía. Está hecho y tu manifestación ha sido creada. Envía la nueva energía al mundo. Una vez que la energía ha sido transformada, envíala al mundo para atraer a ti a cada persona, lugar o cosa que necesites para tu manifestación. Mira esta energía irradiar a través de la pirámide como un faro. La luz fotón de tu ADN ha cambiado el programa en ti y su señal. Esta nueva luz de energía es un magneto atrayendo hacia ti exactamente lo que necesitas. Siente todo lo que necesitas como parte de tu manifestación llegando a ti. Da gracias por tu manifestación. Di para ti mismo: está hecho, está hecho, está hecho. Mantén enfocado el rayo láser. No vaciles en tu enfoque hasta que tengas resultados. Continúa sintiendo tu manifestación. Ve tu manifestación como parte de tu mundo. Ahora. Habla como si tu manifestación estuviera aquí ahora, ya creada, ya hecha. En la noche, mientras te quedas dormido, decreta tu manifestación en voz alta. Mira y siente como real, sabiendo que ya está aquí. Cuando te acabes de levantar en la mañana, decreta tu manifestación en voz alta. Mira y siente tu manifestación como real, sabiendo que ya está aquí.